Si tú tienes más fuerza, tú tienes más capacidad de construcción de masa muscular, según el tipo de rendimiento tu cuerpo se adaptará. Puede ser un ciclista estar usando la misma cantidad de esteroides anabolizantes y de testosterona que un culturista de 105 kilos y la única diferencia, aun comiendo 5.000 calorías, es que tú estás con la bicicleta 6 horas al día. Esto no está preparado para ti, esto no es para que lo utilices tú. Te vas a ver obligado a tener que tomar mucha más dosis y tu cuerpo está virgen. Entonces la conciencia debería entrar ahí. Prepárate al máximo para que ojalá nunca tomes. Ojalá además incluso en el camino digas, me enamoré de por medio, empecé a ganar dinero con el trabajo y me di cuenta, en menuda paja mental tenía con 20 años. Probablemente esto le pasaría a mucha gente, pero esa conciencia debe venir también por parte de muchos preparadores. Viven más los que han comido menos. A mediana edad, los monos y los ratoncitos que comen poco están sin pelaje, con cara tristona, y te ves luego a los otros monos danzando y súper fuertes. Es decir, van a vivir menos, con más vitalidad y más fuerza. Entonces, ¿qué quiero? Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Agon Gym. Como siempre, hoy un invitado muy interesante, más de la vertiente científica. Doctor Hernández, Tony, ¿cómo estamos? Hola Pau, nada, encantadísimo de estar por aquí y nada, esperando que a toda tu audiencia le encante la charla, que estoy seguro que le va a encantar de todo lo que vamos a hablar. Y era un invitado que tenía muchas ganas desde hace tiempo que viniera, lo hemos podido ver en otros podcasts. Y aquí el reto estaba ver cómo podíamos sacar jugo a este podcast, a esta conversación, de cara a generar contenido que interese a la audiencia. Vamos a por ello. Simplemente para aquellas personas que no te conozcan, Tony, ¿cómo te describes, a qué te dedicas y por qué se te conoce? Vale, bueno, pues me dedico a la medicina, soy el doctor Antonio Hernández y así se me puede encontrar en las diferentes redes sociales donde divulgo desde hace años, Instagram y YouTube principalmente. Actualmente tengo una clínica en Valencia, donde junto a otros médicos y nutricionistas desarrollamos principalmente medicina integrativa, que básicamente es el abordaje tradicional médico de las patologías, pero intentando integrar facetas que actualmente cada vez están cobrando más auge, como es la integración de la nutrición, de los principios activos naturales, la suplementación, la integración del deporte, la integración de intentar regular, vigilar o mejorar el sueño, el estrés por el impacto que esto tiene en la salud. Entonces, principalmente esta es mi faceta, tanto profesional junto a mi equipo como de divulgación a través de las redes sociales y más o menos puesto todo lo que desarrollo en mi día a día o de lo que hablo también en los sucesivos podcasts a los que voy yendo. Y eres un perfil que, por lo que he podido contrastar, también tienes un contacto o has tenido experiencia también dentro de lo que es el mundo del culturismo, ¿verdad? Sí, y como he dicho y he repetido en muchísimos podcasts o en vídeos, el conocimiento que puedo tener como médico pues mama mucho, evidentemente, de los 6 años de la licenciatura que tuve que hacer de medicina y de todo lo que he tenido que estudiar y sigo estudiando actualmente, ¿vale? De PubMed, de los estudios, de otros divulgadores, etcétera. Pero luego al final hay algo que es inherente al buen desarrollo y al arte que pueda desarrollar un profesional, que es la práctica, el irte al barro, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo soy de Valencia y en mi juventud, la cultura que ya empezó a vivirse en los años 2000, del culturismo, del culto al cuerpo, de la estética, pues a mí me tocó primero como ser humano y luego como médico, porque muchos de mis amigos y de la gente donde yo entrenaba, pues me preguntaban, oye, tú que eres médico y no sé cuántos, oye, me he puesto testosterona, me ha salido ginecomastia, me falta este efecto secundario, ¿qué puedo comer? ¿Cómo puedo entrenar? Me encuentro ahora fatal, el tribulus, que puede, los aminoácidos. Pues entonces me empezó a llamar muchísimo la atención, entonces se confabuló todo un poco para que prácticamente desde el inicio empezase a trabajar en la medicina privada, desarrollando pues la palabra medicina integrativa ha surgido en los últimos años, pero ahí ya empecé a desarrollar, sin darme cuenta, esa medicina integrativa con muchísimos pacientes. No tenían por qué ser culturistas, simplemente gente que
que quería ponerse en forma, pero quería revisar las analíticas y saber un poquito, pues, qué puedo comer, o este suplemento si lo puedo meter, o no sé cuántos. Entonces, así fue mi práctica clínica, que poco a poco se fue desarrollando y realmente luego se ha consolidado, no por mí, sino porque a nivel mundial ahora solo hay que ver en las redes sociales cuánta divulgación hay de nutrición, de suplementación, de deporte, la importancia de los biorritmos. Pues esto es algo que, por suerte, creo que está creciendo, que la medicina no tiene única y exclusivamente por qué ser usada con farmacología, que son geniales y salvan vidas, pero puede extenderse, como la evidencia científica está mostrando, a muchas áreas como son la nutrición, el deporte o el descanso. Voy a saltarme un poco el guión. Ya sabes que te comenté que arrancamos siempre con preguntas Nada, rápidas, nada, pero me ha surgido rápido una pregunta, y es: desde los 2000, como comentabas, y siendo Valencia aquí a nivel nacional la cuna de todo esto, ¿no? Que bueno, también la tenemos en el sector, en la parte de la lucha, también la tenemos... Sí, pero eso solo hay que ver incluso los que llegan arriba, los profesionales. Si llegan tantos culturistas o luchadores, es porque desde la infancia empiezan muchos. Ahí está. Entonces, la primera pregunta que te haría, y sin extendernos mucho, es: ¿qué bases o qué paradigmas has visto que rápido de los 2000 hasta hoy en día han cambiado a nivel de conocimiento respecto a lo que era el llevar un paciente que estaba en el entorno del culturismo? Hombre, ahora hay muchísimo conocimiento. En aquellos años es que no existía por dónde pillarlo. O sea, yo me acuerdo, o sea, para mi pesar, que muchas veces digo, ostras, ¿dónde miro información? En tupincho.net, que era un primer foro de habla hispana donde existía conocimiento, y luego, pues, estudios que han existido de la oximetolona, de la metilolona, de la testosterona, pero normalmente aplicados para seres humanos con determinadas condiciones de síndrome de desgaste, de VIH, de cáncer, de patologías de falta de absorción intestinal, y desde ahí más o menos yo extrapolaba conclusiones que se podrían acercar más o menos a lo que estaba haciendo el usuario de anabólicos, pero por aquel entonces no existía ni de lejos la información. Incluso ahora, por desgracia, sobre información y blanqueamiento, que para mí es, digamos, ahora la otra cara. En aquel momento el que lo tenía que hacer no le quedaba otra que hacerlo guiado por manos, pues, del dueño del gimnasio o de su amigo. También, por suerte, había tanto miedo y desconocimiento que quizás solo lo hacía 8, 12, 10 semanas al año. Entonces, ahora quizá la sobreinformación y aparente seguridad de cómo hacer las cosas hace que el crío que empieza asuma, piense y se autoconvenzca de que puede estar 12 meses al año porque me estoy protegiendo, porque mira, sigo a tal persona que me dice cómo tomar el antihipertensivo, cómo tomar el antidiabético, cómo vigilarme las analíticas, y más o menos así puedo estar todo el año y estoy bien de salud. Entonces, claro, todo tiene su pro, su contra, pero sí que es cierto que en aquellos años 2000 había poquísima información. Claro, y sobre todo quizás de personas que no tenían ese conocimiento científico y se basaban puramente en lo empírico de probar de preparar a personas. Bueno, es que ya desde los años 70, cuando Arnold empezó, era todo así, prueba, ensayo-error. Y en los años 80, 90, etcétera, siguió siendo así. Oye, si metes esto, aparentemente pasa esto, no sé qué, no sé cuántos, aquello. Sí que existen estudios y muy pulcros de anabólicos, pero dirigidos a condiciones patológicas, por falta de masa muscular, por alteraciones metabólicas, por déficits endógenos que tú tienes de determinadas hormonas, etcétera. Pero en aquellos años la experiencia o de lo que la gente hablaba era todo ensayo-error. Claro, y estamos hablando de fármacos que vienen a suplir inmunodeficiencias o vienen a curar pues determinadas enfermedades utilizadas para aumentar el rendimiento o preparar mejor a la persona para una performance profesional. También habrá habido una evolución en todo lo que es la parte de la farmacología, y también me gustaría entender cómo se han adaptado las farmacéuticas a eso. Porque claro, es que estamos... Bueno, Bayer, no quiero poner nombres. También habrán visto el uso de farmacología con un distinto uso para el cual se creó ese fármaco, ¿no? A ver, ha habido una adaptación, pero la adaptación ha sido la limitación y restricción de los fármacos, porque en los años 80 y principios de los 90, por ejemplo, existieron muchísimos estudios
con la testosterona, la oximetolona, la oxandrolona, la nandrolona, la hormona de crecimiento, por ejemplo, para el VIH, antes de que surgieran los antirretrovirales, los de alta carga en el año 1996-97, que ya permitía que la carga viral del VIH se hiciera indetectable, la gente moría en realidad por caquexia. Las fotos que todos hemos visto de la gente que moría de SIDA era que parecía gente sacada de campos de concentración de Auschwitz. Entonces, a esos pacientes hay estudios a los que se les daba anabólicos, diferentes anabólicos, y aumentaba su masa muscular, su retención nitrogenada, pues se aumentaban incluso los linfocitos CD4, que es la fracción de linfocitos que disminuye en el VIH, incluso existía mayor supervivencia y mayor capacidad, ¿vale? Pues de que estos pacientes pudieran ser funcionales. ¿Qué ocurre? Si ahora luego tenemos fármacos que permiten que un seropositivo tenga prácticamente una vida normal hasta desde que se contagie prácticamente, o sea, es que ya no caen en caquexia, pues todos esos estudios han quedado obsoletos, ¿vale? Si hablamos de anemias, si hablamos de quemados y usos de anabólicos para personas que tienen quemados, la sarcopenia en cáncer, que han surgido nuevas terapias y nuevos fármacos que permiten que la persona, como el Borea y otros tipos de fármacos que permiten que la persona coma mejor, etcétera. Es decir, casi todas las prestaciones o indicaciones terapéuticas de los esteroides anabólicos, más allá de la testosterona, que es el único que sí que ha aumentado porque cada vez hay más demanda de la terapia de reposición de testosterona, pero el resto de anabólicos como el Winstrol, el Decadurabolin, el Primobolan, la oximetolona, la oxandrolona, todo el resto de fármacos que son moléculas derivadas, modificadas de la testosterona, que surgieron y con ensayos clínicos con unas indicaciones terapéuticas han quedado prácticamente obsoletos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Han ido desapareciendo absolutamente de las farmacias. Ahora prácticamente en España solo tienes testosterona y residualmente algo de Primobolan, pero el Winstrol y el Decadurabolin, por ejemplo, han desaparecido y en el resto del mundo prácticamente es así. O sea, ha sido todo lo contrario. Aunque haya una mayor demanda, el problema esto ha generado un mayor consumo underground, con todo lo que implica comprar anabólicos de dudosa procedencia, con dudosa esterilidad, con dudosa concentración adecuada de lo que te estás poniendo y todo lo que genera el mercado negro. Pero la realidad de las farmacéuticas es que se han alejado absolutamente de la comercialización, porque no tiene sentido, hay mejores fármacos. Voy a cortarlo aquí, vamos a volver al origen del guión. Creo que hemos hecho unos antecedentes o un previo muy interesante que la gente ya va a poder ver un poco por dónde vamos a ir con el podcast. Introduzco las preguntas rápidas y arrancamos primer bloque. Son muy sencillas. ¿Cuál ha sido el caso más complicado que has tratado en tu carrera? Hombre, los casos más complicados, no uno, sino varios. Y no es que yo los haya tratado porque no tengo competencia como para tratarlo, pero yo tengo muchos pacientes a los cuales coadyuvo. Es decir, puedes tener una patología muy fastidiada y vienes porque paralelamente quieres saber cómo comer para afrontar mejor luego los tratamientos, etc. Entonces, sin lugar a dudas, todos aquellos pacientes que he tenido con cáncer terminal, ¿vale? Y que me han venido ya en estadio 4, con caquexia, con metástasis pulmonar, ósea, etc., evidentemente no vienen para que yo lo cure ni lo trate, vienen porque dicen, oye, mira, es que me han dicho que cada 2x3 tengo neutropenia, me bajan las defensas, las plaquetas y es que casi ya ni me pueden poner la quimioterapia, estoy súper cansado, me gustaría ver de qué forma puedo nutrir, porque hasta los batidos que me dan en el hospital es que no los absorbo bien y entonces quiero ver algún tipo de suplementación que no interfiera con la quimioterapia. Entonces, claro, ahí en muchas ocasiones ves que el destino final ya está marcado. Quizá a lo mejor vas a poder aumentar un poco más la supervivencia porque logre aumentar un poco más la masa muscular, logres que absorba mejor nutrientes, pero claro, estos son casos muy difíciles porque vas viendo la evolución. Tú no le estás tratando el cáncer, pero sí de forma coadyuvante le estás mejorando las condiciones. Le estás ¿no? condiciones, pero claro, estás viendo como visita muchas veces o de una para otra te pega un bajón y dices, ostras, vaya drama, y ahora ¿qué le digo? Porque hasta me dice que está vomitando todo. Claro, entonces esos son los casos, sin lugar a dudas, más complicados. Si tú puedes elegir a nivel personal, ¿prefieres tratar a un atleta profesional o a alguien completamente ajeno al deporte? Pues me gustan las dos, o sea, el profesional es que hay personas amateurs a veces tan apasionadas
y tan pulcras que lo hacen verdaderamente por sí mismas que, valga la redundancia, es apasionante trabajar con ellas y ver cómo mejoran todas las áreas de su vida, familiares, profesionales, económicas, etcétera, y vas viendo la evolución de esa persona y lo gozas mucho. Y hay otros atletas que, aunque sea muy gozoso aparentemente, pues no se lo toman tan en serio, ¿vale? Vienen a veces un poco con con el miedo, ostras, que es el último año de contrato, me tengo que esforzar a ver si puedo mejorar un poco el rendimiento, pero no está profesionalizado del todo. Muchas veces los profesionales del deporte le llamaría a mucha gente la atención lo mal que se cuidan muchos. Por ejemplo, dentro del deporte, cuando los chavales de 15, 16 años que aspiran a ser futbolistas profesionales, tenistas profesionales, eso es una gozada. Se trabaja mucho mejor con ellos que ya un tío profesional de 27, 28 años, porque está el fuego, la pasión, el convencimiento de que sí o sí lo tengo que lograr, que es que tú le dices a las 16:47 te tienes que comer un pistacho y te lo va a comer. O sea, ese chaval es un puto soldado, killer, psicópata. No es el qué, es el quién, ¿no? Sí, diríamos. claro. Una vez que ya están profesionalizados, tienes la vida arreglada y puede ser que te hagan unos meses buenos y luego te la lía. Y eso me pasa constantemente mucho pero los niños es increíble. O sea, muchas veces tienes que decirle, oye, comete en tu cumpleaños chocolate. Esos los gozo mucho. Los que aún no han perdido la ilusión, podríamos decir. decir. Claro, aún no han llegado. Están en visos de... ¿Vale? Entonces estás amateur o tus primeros años de profesional o eres junior, eso sin lugar a dudas se goza mucho porque es que te lo clavas, sabes que no te engaña. Vamos con la siguiente. 1 o 2 consejos que sean sencillos para mejorar los niveles de testosterona sin recurrir a ayudas exógenas. La clave es mantener tu composición corporal. O sea, y ahí, a partir de ahí, todo lo que implica mantener la composición corporal. No pensemos simplemente mantener el peso y no tener barriga. No, mantener una composición corporal implica, relativamente en el caso del hombre, estar entre un 11 y un 15% de grasa, en la mujer entre un 20 y 24% de grasa, pero sobre todo hacer la suficiente cantidad sin pasarte de ejercicio que te permita mantener masa muscular, sabiendo que a partir de los 35 o 40 años vamos perdiendo masa muscular. Si no la trabajas, la vas a perder. Y aunque te mantengas delgado o en tu peso, si pierdes masa muscular, tu testosterona y tus hormonas sexuales, tanto en hombre como mujer, van a declinar. Y lo segundo sería que vigiles e implementes todas las herramientas que te permitan, pues, no tener ansiedad, dormir bien, todo lo que sea la gestión emocional, que esto impacta y dramáticamente y además muy rápidamente en las hormonas sexuales. Si pudieras desterrar un mito de las redes sociales, ¿cuál sería? Hombre, hay muchísimos. Por ejemplo, que el carbohidrato es malo. Parece, ¿vale? Que, o sea, antes de las redes sociales yo viví a nivel mediático en libros, ¿no? Que las grasas eran malas cuando se ponían todos los alimentos desnatados, etcétera, ¿vale? Y esto generó muchísimos problemas de salud. El retirar absolutamente y hacer dietas 0%, y quizá podía existir esa divulgación y esa sabiduría popular de no hay que meter grasas, y luego en la era digital parece que ha sido una carbofobia, ¿vale? Lo que ha existido, y cuando los carbohidratos no es que sean un macronutriente esencial, el organismo está capacitado para producir su propia glucosa, pero bien usados en un contexto adecuado, en el entorno del entrenamiento, etcétera, son un macronutriente que te puede aportar múltiples beneficios. Este sería un gran mito a desterrar. Una práctica médica que desearías que todos adaptaran. Para mí hablando de práctica médica, es que se tomara conciencia desde el ámbito médico que los fármacos son una grandísima estrategia y los tenemos que tener todos los médicos presentes y todos los pacientes presentes. Tampoco ahora también empiezan a existir tendencias que parece que todo lo que sea químico farmacológico es malo. No, los fármacos son una grandísima herramienta, pero no tenemos que perder de base que trabajamos con un cuerpo con
órganos y con sistemas que tienden al equilibrio y que dependen de cómo comes, el deporte que haces, cómo mantienes la masa muscular, la exposición al sol que tienes para que tengas vitamina D adecuada en tu organismo, el sueño que tengas, las relaciones sociales, emocionales. Entonces no podemos mirar a otro lado y no poner el foco en todas estas herramientas que forman parte de la atención a un paciente. Entonces, ampliar lo que es el trabajo usual de la medicina, más allá de la farmacología. Y para acabar, un error que tenga que ver con la salud, que veas constantemente y que te gustaría erradicar. Pues quizá para mí el mayor error, porque veo las consecuencias constantemente, pero quizás consecuencia de la salud, ¿no? Y de las circunstancias de la vida, es el sedentarismo. Es que a partir de los 35, 40 años, pues, y vuelvo a decir, no es una crítica, porque entiendo también, oye, hipoteca, niños, ya pues no tienes la motivación también, incluso también hedónica, ¿vale? De verte bien estéticamente. Hay suficientes compromisos como para tener que ir 3 días al gimnasio, no tienes tiempo y no tienes ni energía porque te agota, ¿vale?, tu día a día, pero la repercusión del sedentarismo a partir de la mediana edad, porque esto va a repercutir, lo que hemos dicho antes, en los niveles de hormonas sexuales, en la glucosa, perfil lipídico, hipertensión, hígado graso, o sea, muchas de las patologías que requieren luego farmacología y que acaban que una persona acabe siendo polimedicada, pues obedece al sedentarismo y a la obesidad. Entonces, pues claro, la práctica del ejercicio o la implementación mínima, pues debería, idealmente o oníricamente, debería estar más implantada en la sociedad. No se le da realmente la importancia negativa que tiene al sedentarismo. O no nos concienciamos tanto, porque fíjate, sí, o quizá el tabaco, fíjate cuánta gente que fuma ve en las cajetillas ahí las fotografías horrendas y te la compra y lo ve en la cara y saca, pues aunque se intente concienciar muchas veces, pues por un oído te entra y por otro te sale. Listo, acabado el bloque de preguntas rápidas y un poco habiendo establecido el contexto del uso de farmacología y la relación del doctor Hernández con todo lo que es el mundo del culturismo, querría arrancar el podcast con un primer bloque, y es que, bueno, como te comentaba tras cámaras, estoy preparando ahora una prueba deportiva y me llamó mucho la atención como, hablando con una persona fuera del contexto del deporte, rápido me mencionó: ¿y qué te puedes tomar? Claro, yo lo único que estoy viendo... Pero él va a competir también. No, vale, y es totalmente ajeno, ¿no? Pero sí que vale, un poco vale. consume el contexto un poco de las redes sociales, del fitness, y claro, yo lo único que estoy empezando ahora a hacer es ver qué cargas puedo mover, mi resistencia al cardio. ¿Cuándo la tienes? En abril. En abril. Claro, yo lo último que estoy haciendo ahora es pensando si me voy a tomar algo ya por principios y por valores, y la otra es porque entiendo que todo es un proceso, tengo que ir generando una adaptabilidad a las pruebas y a los ejercicios que se me requieran. Entonces, quiero abrir el bloque de que hoy en día, como comentaste, el tema del blanqueamiento de la farmacología es algo súper extendido a través de lo que son las plataformas de redes sociales. Entonces, me gustaría conocer un poco tu opinión al llevar tanto tiempo en el sector y luego al tener el conocimiento de cuáles son las consecuencias de ese uso, y a partir de allí nos vamos extendiendo. Pues realmente veo una situación peligrosa. O sea, es que porque en el momento que tú blanqueas y generas una falsa seguridad de que tomando determinados fármacos para obtener prestaciones deportivas o estéticas tú vas a conseguir tus sueños y vas a conseguir el rendimiento que tú deseas, y que aparentemente haciendo esto, tomando luego este protector, haciendo luego esta mínima bajada para luego subir, no van a existir consecuencias cardíacas, renales, etc. Es una ilusión y una promesa tan alejada de la realidad. O sea, cuando un médico da un fármaco, siempre nos la estamos jugando. Y así se nos educó durante 6 años a entender
cómo funciona la metformina, cómo funciona el antibiótico cefalosporina, cómo funciona el cisplatino, la quimioterapia, pues tiene unas indicaciones, tiene unas prestaciones que en determinadas personas las puedes poner si está bien su sistema inmune, su hígado, etcétera. Tiene unas interacciones con otra serie de fármacos o incluso con suplementos naturales, tiene una serie de efectos colaterales y luego hay que hacer una toma de decisiones y aún así se cometen imprudencias y aún así tienes malos días y aún así nunca sabes en qué terreno biológico estás metiendo el fármaco y aún así surgen incluso efectos secundarios que ni están descritos. Entonces, cuando hablamos de fármacos que no van dirigidos a una patología, sino que van dirigidos a mejorar unas prestaciones deportivas o una estética, que van dirigidos a conseguir unas concentraciones suprafisiológicas y no un poco, sino mucho más altas de las concentraciones adecuadas del organismo, sí o sí vas a generar desequilibrios. ¿Es posible controlarlo? Porque incluso aunque sobre el papel tú asumas que lo estás controlando, es imposible. Entonces, claro, el peligro de todo esto es que las generaciones más jóvenes, que evidentemente pues cuando tienes 18, 20, 22, 24 años no tienes miedo a conducir rápido, no tienes miedo a liarla, no tienes miedo a emborracharte porque te has visto cada fin de semana que luego el domingo tras 8 cubatas te levantas bien y tú crees que a ti el alcohol nunca te va a afectar. Pues bueno, todas las cosas que hacemos de forma inconsciente con 20 y tantos años, y tú estás viendo a alguien que aparentemente representa una figura de credibilidad y de poder en su forma de hablar y verbalizar los anabólicos y te está diciendo cómo hacerlo para no tener efectos secundarios, eres carne de cañón. Eres carne de cañón para hacerlo, además durante todo el año y autoconvencerte de que lo estás haciendo de forma sana. Entonces lo veo peligrosísimo. Es como si ahora empezará gente que no es oncóloga a hablar de qué tipo de quimioterápicos, de anticuerpos monoclonales, de inmunoterapia tienes que tomar y que además tuvieras un código de descuento para que desde Bélgica te trajeran la quimioterapia en vez de ir al oncólogo, lo cual se abren melones, porque quizá ante esto también, y si esto va a seguir existiendo, quizá todo esto nos invita también a asumir, esto no lo podemos cortar, pues quizá no podemos tampoco hacer oscurantismo, ni blanqueamiento, pero tampoco oscurantismo, y esto nos genera unas responsabilidades del ámbito médico a decir, ya que la gente sigue consumiendo y no se puede parar, pues esto genera o debiera generar una responsabilidad desde el Ministerio de Sanidad y desde los hospitales y desde las universidades para profundizar en el estudio, ¿vale?, de los anabólicos, qué son, cómo funcionan, y en caso de que hayan usuarios, pues quizá si vas a usar, pues que tengas las pruebas pertinentes que tienes que tener de ecocardiogramas, de análisis de transaminasas, etcétera, que pudiera haber mucho mayor control, como cuando hubo la epidemia de VIH y de hepatitis B, e incluso se repartían jeringas en los poblados esterilizadas, al menos ya que la vas a usar, pues joder, no te contagies de infecciones. No sé, se tienen que abrir puertas, no sé cuáles, no es mi responsabilidad, pero veo ahora mismo mucho peligro. Entonces, tienen que haber movimientos. ¿Crees que no? Claro, no somos nadie para establecer aquí ni líneas rojas morales ni profesionales, pero sí que me gustaría conocer tu opinión al respecto de si las podríamos marcar, del hacer entenderle a la gente, de hacerle entender a la sociedad que si tú no tienes una proyección profesional o no tienes unos objetivos profesionales que vienen avalados por tu conocimiento, por tu performance deportiva, por muchas cosas, decir, esto no está preparado para ti, esto no es para que lo utilices tú, ¿no? Claro, mira, yo por ejemplo he hablado y soy amigo de muchos culturistas de la vieja escuela, Jimmy Atienza, Raúl Carrasco, Sergio Dufort, y muchos de ellos me hablan de cómo en esa antigua escuela o esa old school que se le llama, ¿vale? Pues muchos de ellos entrenaban 7-8 años y dándole a fuego, muriendo con alta intensidad, independientemente de la química, y cuando ya era más que evidente que su cuerpo había llegado a la máxima limitación, incluso ya no podían soportar la misma carga de entrenamiento porque su cuerpo ya se estaba lesionando, ya no podían seguir evolucionando. Disculpa.
y ya no podían seguir evolucionando, quizá a los 25, 26 años, y muy a su pesar, ¿vale? Pues decían, oye, pues no me queda otra que para llegar aquí, venga, pues tengo que usar, y al menos, por lo que a mí me cuentan, hacían normalmente una preparación de 11-12 semanas con unas dosis bastante ridículas, al menos las primeras veces que tomaban química, y para mí esa es la mayor conciencia que se debería generar por parte de los profesionales que están dirigiendo a los chavales, por parte de los preparadores, nutricionistas, etcétera, ¿vale? La gente que está asesorando son los primeros que debieran de tomar conciencia de, oye, si a mí un chaval con 19 años, aunque quiera competir, es su sueño, ya quiere tocar química, pues muy a mi pesar le voy a decir vete con otro, pero yo quiero trabajar con personas en las que se revele que su cuerpo ha llegado a su máximo potencial, y ahí se verá si, ya que quieres asumir dar este paso y es tu responsabilidad, al menos has tocado techo de forma natural y tu cuerpo está preparado para que con mínimas dosis, joder, pues mutes. Pero si a los 19 años, porque ya te hace ilusión al año siguiente salir a competir, pues evidentemente tu cuerpo no está hecho, pues te vas a ver obligado a tener que tomar mucha más dosis y tu cuerpo está virgen. Entonces la conciencia debería entrar ahí. Prepárate al máximo para que ojalá nunca tomes. Ojalá además incluso en el camino digas, mira, me enamoré de por medio, empecé a ganar dinero con el trabajo y me di cuenta, menuda paja mental tenía con 20 años. Porque probablemente esto le pasaría a mucha gente. Pero esa conciencia debe venir también por parte de muchos preparadores. Justo tuvimos un podcast anterior con Ivonne. Ivonne es preparador natural, también doctor, y justo yo intenté lanzar ese mensaje, ¿no? De antes de usar cualquier cosa, ves a buscar tu máxima performance y seguramente durante el camino veas que eso ya no es una prioridad para ti. Seguro. Y cómo cometías previamente un error, ¿no? Seguro. El tema también que te comenté tras cámara es que, bueno, yo soy del 92, yo también a los 16 años fui al gimnasio, pero cuando abrías las redes sociales no tenías toda la información que hay hoy en día. Incluso te diría que en los gimnasios que yo pude visitar, a mí nunca se me ofreció farmacología, sino se me decía que había que entrenar más, que qué son esos pesos. Es que en aquellos años esa era la filosofía. Pero claro, estamos en una sociedad de la inmediatez que quiere todo ya y donde los valores del sacrificio, la constancia y la resiliencia cada vez están desapareciendo más, ¿no? Entonces, no sé si equipararlo pues a otras épocas de la historia y a otros contextos sociales en los que, bueno, pues tú pusiste de ejemplo el tema del VIH, ¿no? También hemos tenido otro tipo de pandemias, como podría ser la heroína o demás que afectaron. Entonces, ¿cómo se hizo en ese momento para concienciar socialmente y que podríamos utilizar de ejemplo un poco para trasladar unas líneas rojas a la sociedad, ¿no? Porque sí que estoy viendo mucho creador de contenido en redes hablando de qué sustancias tomar, de en qué dosis tomar. No estoy viendo a nadie hablar de que por qué no tomar, cuándo tomar, cuáles son los riesgos, a partir de qué momento valdría la pena que pusieras en la balanza si sí o si no, ¿no? Entonces, claro, lo que estoy viendo es que se está generando un contexto que da libertad a consumo abierto para todo el mundo, cuando realmente la gente no sabe ni cuál es su máximo potencial, ni realmente de qué está haciendo uso, ni de cuál es el origen de lo que está haciendo uso, ¿no? Claro, esta es una pregunta que quizá tendríamos que lanzar, porque yo también muchas veces me la planteo como médico. Un poco cómo es posible que pues, gente que no sea médica y que no tenga esa expertise, ¿vale? en el trabajo, ya no solo con los fármacos esteroides, sino del trabajo de lo que significa la fisiología cardíaca, renal, etcétera, y esté hablando tan libremente. Entonces muchas veces digo, ostras, como desde el Ministerio de Sanidad esto aquí se deja tan libremente y se sabe que los críos se están comprando con un código de descuento y se están... Y yo creo, o al menos parcialmente, porque a pesar de que hay mucho consumo, el consumo del anabólico no te genera de forma aguda tanto daño, ¿vale? O sea, una persona que empieza a consumir heroína te puedes enganchar con 2-3 tomas y puedes
en 2 meses haber adelgazado 10 kilos porque se te ha olvidado comer, estás vomitando, estás robando, ya estás haciendo escándalos, estás robando, ¿vale? Y tienes una inmunosupresión y es que te mueres de una parada cardiorrespiratoria. Y si esto se genera de forma epidemiológica, y más en los años 80, cuando además el compartir de las agujas generaba pues contagios de hepatitis, de VIH, etcétera, entonces, claro, ahí Sanidad se tuvo que poner las pilas porque era dramático el ascenso de las consecuencias que esto tenía en cuanto a la mortalidad y la morbilidad, los colapsos sanitarios, los dramas familiares, los familiares que evidentemente pedían ayuda. Entonces, claro, ahí se tuvo que poner tanto Sanidad, pero también la policía, etcétera. El anabólico, tú relativamente puedes estar 6, 8 años consumiendo, dejarlo. Luego tener un infarto a los 45, has sido consumidor intermitente, pero también fumabas, has tenido épocas. Entonces no se asocia tan claramente. No hay tantos... para todo lo que se consume, luego no hay una consecuencia aguda a corto plazo tan visible que genere luego un escándalo como para que luego Sanidad meta cabeza. Esa es la realidad. Para mí la más clara. Y al final esto es un boom, vivimos en un mundo hiper mega interconectado. Justo tuve, hará cosa de 2 meses, no sé si saltó la noticia o me pasaron una captura o una foto de un gimnasio en Australia con una especie de recipiente específico para lanzar... Las jeringas. En un gimnasio. O sea, allí ibas, te inyectabas y luego ya lo soltabas. Claro, al menos que no lo tiren a... Hostia, es que esto estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? Claro, es que eso se debería hacer o lo haces en tu casa en con una enfermera, o en un hospital o claro, es así como se debería hacer. Estamos además, claro, bueno, al menos bueno lo tirabas ahí, la gente se preocupaban en que no te pinches luego con la aguja de otra persona, pero bueno, o sea, ya se te está invitando, claro, incitando al consumo. Sin incitar al consumo, sin hacer apología. Me molaría o me gustaría que repasáramos qué sustancias se consumen para la performance, no solo en el culturismo, sino en el deporte en general, para poder diferenciar en los diferentes deportes a qué se expone la persona que haga uso de eso, pero sobre todo con el objetivo de ver qué consecuencias trae ese uso prolongado de la farmacología o incluso el uso puntual, si es que el uso puntual también lo conlleva. Vale, pues bueno, en primer lugar tendríamos la testosterona y luego los derivados de la testosterona. Al final la testosterona es una molécula madre, ¿vale? Derivada del colesterol, que según las modificaciones que se le van haciendo en determinados átomos de carbono, pues ya vas obteniendo diferentes esteroides. Tenemos la testosterona como molécula madre, que es la molécula que liberamos en el testículo, ¿vale? Y las mujeres también en la cápsula suprarrenal. Y la testosterona tiene 2 capacidades. Por un lado, la capacidad anabólica, ¿vale? Que es la capacidad de formar proteínas estructurales musculares, recuperarte mejor, que tu hueso tenga mayor densidad mineral ósea, que tengas más fuerza, más retención de glucógeno, más capacidad de hipertrofia, mayor producción de glóbulos rojos, con lo que puedes oxigenar muchísimo mejor y recuperarte, ¿vale? Pero luego, por otro lado, la testosterona tiene la capacidad androgénica, ¿vale? Eso es gracias a la dihidrotestosterona DHT, que es una fracción derivada de la testosterona. Y esto tiene también usos dentro del rendimiento, porque mayor androgenismo te permite mayor capacidad cognitiva de concentración, mayor cantidad de dopamina, mayor euforia, mayor, en cierto modo, pues capacidad de creer en ti. Y todo eso, evidentemente, cuando tú estás haciendo una preparación o cuando vas a tener una competencia, tener mayor androgenismo te hace sacar más colmillo y te hace, pues oye, que evidentemente tengas también más rendimiento, más endorfinas. Por eso también cuando alguien usa esteroides, también puedes tener mayor... pues estás más eufórico en ese proceso vital. Con un impacto más en la vertiente emocional que física. Claro. Entonces tienes las dos y a partir de ahí surgen
surgen diferentes esteroides anabolizantes, que unos tienen mayor capacidad anabólica, otros tienen mayor capacidad androgénica, pero al final, en cierto modo, todos buscan lo mismo: mayor retención nitrogenada de proteína, mayor recuperación, mayor capacidad de producir masa muscular. Si hay más testosterona, tienes también más masa muscular, también se mejoran los parámetros metabólicos y la sensibilidad a la insulina. Por eso hay personas que pueden usar esteroides anabolizantes y dices, jodelín, ha subido kilos, pero es que encima ahora tiene abdominales. En el proceso de subida se ha secado. Eso es porque se acelera mucho el metabolismo, hay mucha sensibilidad a la insulina, puedes captar mucha cantidad de hidrato de carbono que quizá antes no podías y te generaba oleadas de insulina, y ahora mismo el organismo es capaz de usar las grasas como recurso energético. Entonces desde ahí surgen pues anabólicos como el Primobolan, el Decadurabolin, el Winstrol, la Trembolona, la Oxitosona, el Dianabol. Existen una vertiente muy amplia, ¿vale?, de esteroides anabolizantes. Como bien te digo, al menos en España el único que se encuentra en farmacia es el Primobolan, que su principio activo es la metenolona. El resto ya son obsoletos, ¿vale? Dentro de los esteroides habría que diferenciar entre los inyectables, que pasan directamente a sangre, y luego los anabólicos orales, que tienen una particularidad. A nivel bioquímico son 17 alfa-alquilatados, lo cual significa que tienen un doble paso hepático. Eso significa que te van a permitir tener esas prestaciones que buscamos a nivel deportivas, pero a nivel hepático es catastrófico. Esa es la realidad, y pueden finalmente generarte adenomas hepáticos o incluso adenocarcinomas, ¿vale? Yo he tenido 3 casos de pacientes, usuarios, que tiraban mucho de anabólico oral y acabaron con un cáncer hepático. Por suerte, luego simplemente con la resección de ese tumor, pues bueno, se curaron, ¿vale? Pero bueno, tienen esa particularidad. En cuanto a efectos secundarios, en general Más sustancias que se utilicen, vale, de forma habitual fuera de lo que sería una prescripción médica. Ya no quizás lo que hemos comentado a nivel de la testosterona y sus derivados, iría más enfocado a alguien que esté buscando rendimiento, una performance, pero tirando a la fuerza, vale, ¿verdad? Pero si yo me voy al endurance, me voy a deportes de cardio y demás, también hay un consumo que podamos decir alarmante dentro de pues usuario amateur o usuario medio. Sí. O sea, de hecho, la testosterona y el esteroide se usa muchísimo también en ciclismo, en atletismo, porque al final tú recuperas antes. Al final, si tú tienes más fuerza, tú tienes más capacidad de construcción de masa muscular, tienes más eritropoyesis, más glóbulos rojos, ¿vale? Según el tipo de rendimiento, tu cuerpo se adaptará. Entonces, tú puedes ser un ciclista, estar usando la misma cantidad de esteroides anabolizantes y de testosterona que un culturista de 105 kilos, y la única diferencia, aun comiendo 5.000 calorías, es que tú estás rodando con la bicicleta 6 horas al día. Entonces vas a pesar 64 kilos y en tu cabeza no te entra que esa persona esté usando esteroides. Y en el otro es muy evidente a nivel estético, pero el consumo de esteroides y de testosterona también es muy amplio en muchísimos deportes. ¿El EPO? La eritropoyetina sí que es algo ya muy específico. Yo particularmente no he visto a ningún culturista que le use, no tiene sentido. Sí que tendría sentido en deportes, por ejemplo, más mixtos, como puede ser el CrossFit, ¿vale? Porque es que claro, por aquí voy un poco, porque no solo en Agón no solo trabajamos con atletas bodybuilders y culturistas, sino que también lo hacemos con crossfitters. Ahora hay, bueno, como comentabas tú, la nueva tendencia del hibridaje en los entrenamientos, ¿no? Claro, yo entiendo que si ese tipo de modalidades deportivas cada vez son más participadas por el global de la sociedad, también veremos allí un uso para aumentar el rendimiento con sustancias que hasta ahora las veíamos solo en profesionales, ¿no? Claro. Y quizás bajan al uso común. Sí. O sea, en el ciclismo a finales de los 80, primeros de los años 90, hubo una oleada, y hasta que ya llegamos al caso y la época de Lance Armstrong, donde la eritropoyetina, la EPO, era como tomar aminoácidos en el día a día. O sea, absolutamente estaba extendido, tanto que, pues bueno, hubo una anulación de 7 tours. Eso no ha pasado en la historia de ningún deporte. ¿Como sustancia qué es? La eritropoyetina es una sustancia, es una hormona liberada por parte del riñón, que actúa sobre la médula ósea para producir muchos glóbulos rojos. Entonces, de forma que
se te inunda tu plasma sanguíneo de glóbulos rojos, con lo que la capacidad de transporte de oxígeno y sobre todo en rendimiento aeróbico y de endurance pues se te dispara. Tú acabas el entrenamiento de hora y media donde has estado rodando y dices, pues yo estoy igual, pues puedo seguir rodando. Y sobre todo en competición, si tú llegas pues con un hematocrito alto y con esa capacidad pues de transporte de oxígeno, la recuperación de día a día, o cuando llegas a picos de altitud donde te falta oxígeno, si tú tienes más hematocrito, evidentemente como los Sherpas, ¿vale? O sea, pues puedes oxigenar mucho más. Entonces, como antaño existía también las transfusiones de sangre, ¿no? El sentido fisiológico es el mismo. Pero de forma exógena. Claro, tú aquí metes la hormona para producir los glóbulos rojos. Lo otro era, yo me iba a Colorado, a Sierra Nevada o cualquier sitio en los Alpes donde yo durante 2 semanas estoy entrenando, me extraigo 500 mililitros de sangre y luego me los pongo en plena carrera donde ya me está bajando mucho el hematocrito y entonces, boom, tengo pues una oleada otra vez de glóbulos rojos. Entonces, claro, pues esto también está muy extendido. La hormona de crecimiento puede estar extendida dentro del culturismo, aunque ha caído en desuso. Tuvo bastante más boom hace años, pero luego se ha visto que no es tan definitiva a la hora de favorecer la quema de grasa, pero bueno, supuestamente... Pero se ha hablado mucho de la hormona de crecimiento. ¿Me podrías verificar un mito de que en este caso, en el hombre, estamos generando hasta los 20, 22 años de forma natural hormona de crecimiento, o a partir de qué edad podemos decir que el cuerpo deja de generarla? Generamos hasta el último día de nuestra vida, es como la testosterona, o sea, o el cortisol, o DEA, o muchas hormonas. Otra cosa es que hayan determinadas épocas donde hay un pico y luego hay una bajada paulatina. El pico se produce en adolescencia. Esto se mira por los niveles de somatomedina C o IGF-1, que es una proteína que libera el hígado cuando entra en contacto con la hormona de crecimiento, que es una hormona que libera nuestra hipófisis. Y en la adolescencia, yo normalmente cuando veo analíticas de niños y niñas, pues los picos de IGF-1 son de 380 o 420, que es una barbaridad, y eso significa que es que el organismo requiere esa cantidad de hormona de crecimiento para generar el crecimiento longitudinal de los huesos. Una vez se cierran las epífisis, que son los extremos distales de los huesos, el organismo ya no tiene tanta necesidad de hormona de crecimiento para el crecimiento longitudinal, pero sí que sigue necesitando la hormona de crecimiento para reparación de tejidos, para reparación de estructuras proteicas, para la neuroplasticidad a nivel cerebral, para regulación de ciertos neurotransmisores, y empieza a existir cierto declive desde los 20-21 años paulatino, tanto que pues un adulto normalmente va a tener unos niveles de IGF-1 de 140-150 aproximadamente, y un anciano normalmente ya lo tiene por debajo de 100, va bajando paulatinamente. Perfecto. Y para acabar un poco el repaso de la tipología de sustancias. Sí, pues existirían pues más sustancias, pues bueno, los vasodilatadores, ¿vale? El famoso clenbuterol, el salbutamol, ¿vale? Que pues por ejemplo ciclistas han dado bastante positivo, ¿vale? Pues no, acuérdate hace años, ¿no? Que la historia de Contador, ¿vale? Con el filete por el clenbuterol y el salbutamol, creo que fue Chris Froome que también dio positivo hace unos años, ¿vale? Y pues bueno, te permiten cierta mayor capacidad respiratoria porque podrían ser broncodilatadores. En los últimos años están saliendo los SARMs y los péptidos, ¿vale? Los SARMs son moléculas aparentemente modificadas para que impacten única y exclusivamente en los receptores androgénicos, pero no han pasado aún los ensayos clínicos. Así que quien se moje con los SARMs la está liando, porque al menos los anabólicos pasaron muchos ensayos clínicos. Otra cosa es que ya hayan quedado en desuso, absolutamente a nivel médico. Pero es que los SARMs no sabemos qué va a pasar, no han pasado los ensayos clínicos. Y los péptidos son cadenas peptídicas que están surgiendo muchísimos. Tú entras en internet y hay páginas con decenas y decenas y decenas de péptidos, pero en investigación clínica. Hay muy pocos autorizados. Sí que he podido escuchar de culturistas que están empezando a hablar de péptidos y demás, cuando había sido algo que... Pero bueno, los péptidos son simplemente cadenas de aminoácidos que están sintetizadas para que tengan una diana terapéutica muy precisa. ¿Vale? Y actualmente, me imagino que lo habrás escuchado, hay uno muy famoso autorizado que lo está usando la mitad del mundo, el Ozempic. El Ozempic, no sé si lo has escuchado. El Ozempic es
Es un péptido que tú te inyectas una vez a la semana y te quita totalmente el hambre, ¿vale? Y entonces esto pues lo está usando, pero muchísima gente, va dirigida especialmente a diabéticos tipo 2 y gente con mucho sobrepeso, pero gente relativamente normal que nunca llega a su peso porque siempre al final picoteo, no sé qué, no sé cuántos, tú te lo pinchas y a los 3-4 días se te quita el hambre, tiene ciertos efectos colaterales y ese no es la razón de uso, porque solo es para sobrepeso, pero se está recetando sin parar y eso es un péptido autorizado. Hay ciertos péptidos, el MSH, que está autorizado para mujeres premenopáusicas con falta de deseo sexual, que también está autorizado y es un péptido. O sea, está surgiendo mucha investigación. Pero hay muchos que se han quedado en fase 1, fase 2 o en mera especulación y que están siendo usados por culturistas sin saber qué narices va a pasar en el futuro. Hablemos de la otra parte, hablemos de cuál es el riesgo que el usuario está dispuesto a asumir con el uso de estas diferentes sustancias. El mayor riesgo, por ejemplo, o sea, con los anabólicos es el riesgo cardiovascular, sin lugar a dudas. O sea, retención de sodio, activación de lo que se llama el eje renina-angiotensina-aldosterona, que lo que favorece es que se aumente mucho la presión arterial, el riñón sufra mucho y empieces a tener paulatinamente una pérdida de filtrado glomerular, y esto hay muchísimos usuarios que ni se lo miran ni saben cómo está el tema, y su riñón poco a poco y con 20 y tantos años ya empiezan a tener problemas de riñón y llegan a los 40 años con la mitad de funcionalidad renal, más una hipertensión que como nunca te has mirado la presión arterial, ha ido generando mayor trabajo cardiovascular, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿vale? Y el problema de hipertensión, más que los anabólicos, te alteran el perfil lipídico, el HDL, el llamado colesterol bueno, te lo suele tumbar, pueden afectarte al metabolismo glucémico también, etcétera. Pues al final producen también mucha cantidad de glóbulos rojos y de plaquetas, ¿vale? Hacen que la sangre sea muy densa, que haya mucha hipercoagulabilidad y, sin lugar a dudas, para mí el mayor riesgo es cardiovascular, y que tarde o temprano pues puedas acabar precozmente con 30 y tantos o 40 y pocos años, como he visto pacientes que a esa edad, por mal que lleves malos hábitos, incluso aunque hayas fumado toda tu vida y hayas tenido sobrepeso, no es normal tener infartos y tener cardiopatías como las que he visto graves. Esto sería lo más peligroso. Luego problemas hepáticos, renales, neurocognitivos, esto también está bastante estudiado, ¿vale? Porque pues bueno, los anabólicos, al final tú estás en épocas donde tienes excesiva cantidad de dopamina, de serotonina, lo que te he dicho antes, te ves además con una competencia física, estética increíble, te crees Sansón, tienes unas erecciones que dices, ¿esto de dónde ha venido? Y tú te encanta ese personaje, y luego de repente cuando lo cortas empiezas a engordar, aunque hagas dieta, te duelen las articulaciones, tiras la mitad, sexualmente ni aun con Viagra tienes una erección. Entonces todo esto genera muchos desequilibrios, luego de cortisol. Entonces, claro, hay mucha gente que se queda muy, muy tocada cognitivamente y emocionalmente por el uso de esteroides. Muchísima gente que se queda luego en un limbo, que acaban luego necesitando antidepresivos o ir al psicólogo porque afecta bastante. La parte de los vasodilatadores que comentabas antes, como pueden ser el Clen o demás, está claro. Broncodilatadores. Broncodilatadores, perdona. Está claro que tiene una afectación en la parte cardíaca. Si vamos al EPO, por ejemplo, o a los ARMS. Trombos. El EPO son clarísimamente trombos. O sea, es que el hematocrito, fíjate, normal, que es, digamos, un poco la concentración en plasma sanguíneo que hay de glóbulos rojos, pues normalmente un hombre normal, incluso aunque haga deporte, va a estar entre 43, 46. Pasar de 50 es muy complicado. A partir de 53, 54 ya hay riesgo de hipercoagulabilidad y riesgo de trombo. Pues hay ciclistas que pueden llegar a 60, 62. O sea, Bjarne Riis, que fue un ciclista danés que ganó el Tour de Francia en 1996, que se lo ganó a Miguel Indurain, le llamaban en el pelotón Mr. 60, porque todos sabían que su hematocrito pasaba de 60. O sea, ahí te estás jugando un trombo en cualquier momento,
Entonces, claro, el principal riesgo del EPO es eso, es un tromboembolismo. En el caso de los SARMs, por mucho que se diga que no, tocan el eje hormonal, acabas haciendo que lo que se llama el eje hipotalámico hipofisario testicular, tu eje hormonal no funcione bien, te lo toca, aunque hipotéticamente se diga en la teoría que solo toca los receptores androgénicos. Expláyate bien en esta parte, porque el tema de "buah, eso te va a tocar el eje" es una frase que puedes escuchar de forma cotidiana en un gimnasio y quiero que la gente lo acabe de entender. Sí, también. sí, los ARMS tocan y yo lo he visto en la práctica, o sea, y en la teoría se supone que no, porque supuestamente tienen una diana terapéutica que es solo el receptor androgénico, incluso el receptor androgénico donde solo queremos que actúe a nivel muscular, no queremos que actúe en el receptor androgénico de la próstata. ¿Vale? Pero eso, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Y si tú inundas, por ejemplo, el receptor androgénico hipotalámico de cualquier sustancia que lo esté estimulando, el hipotálamo interpreta que hay mucha testosterona. Y con los SARMs ocurre, quizá porque aún no están depurados, quizá porque aún no se ha sabido estudiar del todo qué tipo de SARM, hipotéticamente en el futuro sí conseguiremos que sea un agonista puro solo del receptor androgénico muscular y que no toque la próstata y que no toque el sistema nervioso a nivel hipotalámico. La realidad es que sí ocurre y lo ves porque luego cuando haces las analíticas dices, ostras, no estás liberando gonadotropinas, la FSH y la LH, que son las hormonas que le dicen al testículo que libere testosterona, con lo que sí que está afectando el perfil lipídico. He visto muchos SARMs que lo tocan mucho, el tema de LDL, el HDL, transaminasas. He visto gente con muchos SARMs que han tomado muchos SARMs que también se le ha elevado. Hay casos descritos, yo no lo he visto, pero casos descritos de neuropatías, desprendimiento de retina, ¿vale? Bueno, pues existen claramente efectos secundarios. Y el problema es que no han pasado las fases de ensayo clínico, entonces no sabemos en realidad a largo plazo qué generarán. Entonces, ¿cómo puede el usuario medio adquirirlos? Adquirirlos vía internet, o sea, no claro, luego, no, o sea, sin ningún tipo de control. Absolutamente sin ningún tipo de control, estás vendido. O sea, a saber qué te llega, de qué forma se ha hecho, la pureza que tiene, si lleva lo que te dice que lleva, pues estás vendido. O sea, esa es la realidad. Y por mucho que salga cualquier laboratorio que te digan, aquí existe mucho, no lo he analizado esto, que no. Que tú no sabes incluso si una partida, porque sea buena, qué va a pasar a continuación. ¿Los ARMs son mucho más fáciles, tú crees, de blanquear? Creo que, no sé exactamente, esto te lo diría mejor un policía, ¿no? O alguien que trabaje en la UCO, ¿vale? Pero creo que hay cierto vacío legal, o hace años yo veía muchísima gente promocionándoles con unos códigos de descuentos por todos lados. Luego parece que empezaron a haber ciertas inspecciones y que la gente que los... Pero lo comento más en el sentido de ser dañinos. Es un bote como podría ser el del multivitamínico de la mañana. Otra cosa es que tú te autoengañes y que tú piensas que es vitamina C, liposomada, y entonces como lo ves ahí con un frasquito y con una pastillita, pero esto también pasa con los anabólicos orales. Es como que en el inconsciente tener que cargar con una jeringa, pincharte, es como decir, ostras, ¿qué narices me estoy metiendo aquí? Y parece que una pastilla... inconscientemente, porque desde pequeños hemos tomado multivitamínicos y hemos tomado magnesio y nuestra mami nos ha dado un probiótico que le ha dicho el doctor cuando hemos tenido diarrea, y yo creo que nuestro subconsciente asocia que lo que sea oral, y yo me he encontrado mucha gente que dice, no, yo solo tomo orales durante toda mi vida, y digo, pues lo peor que has hecho. Pues ya que has hecho, no haber tomado toda la vida orales, digo, oye, quiero que te hagas una ecografía, que quiero ver qué pasa en tu hígado. Pero podemos considerar que hay como una pandemia silenciosa alrededor de todo esto, sobre todo en el sector masculino joven. Estoy seguro, pero solo hay que ver como muchos youtubers y muchos influencers, pero es que yo veo casos de 15 y 16 años que están alardeando de sus cambios en pocos meses, pero lo dicen abiertamente, que por consumo de anabólicos. El otro día vi un vídeo de un chaval americano, 19 años, desde la planta del hospital, diciendo que había tenido un infarto de miocardio. Para mí es inexplicable decir, 16 años. ¿Pero cuánto te has tenido que meter? ¿Cómo has logrado generar una placa de ateroma para antes de 20 años
tener un infarto y ya que te hayan puesto ya la medicación y unos stents, o sea, que qué narices o sea, no, claro que es increíble. Entonces, claro, y lo que decíamos antes, si esto está llegando a un público joven que ya de por sí, pues a esa edad no hay miedo al miedo, pues claro, y encima hay tanto acceso, tienes tal página web donde vas a recibir esto, pues es un tema riesgoso. Y creo que en unos años van a empezar a salir muchas secuelas. O sea, podemos, no, ni mucho menos vamos a blanquear drogas, pero o sea, ahora mismo podríamos tener una pandemia que va a afectar a muchos jóvenes por encima de lo que pueda afectar de aquí a 10 años el consumo de cannabis. Estoy seguro que sí. Y entonces, ¿debe haber o no debe haber persecución de eso? Debiera. ¿Y cuáles son los límites que podemos marcar? Porque me voy a explicar mejor. Sacado el tema del cannabis, ahora ya vemos que hay plantaciones legales de CBD, en Estados Unidos incluso hay plantaciones de THC, cada país regula y Europa, Estados Unidos es diferente, pero estamos todos de acuerdo en que eso no puede ser legal ni puede permitirse el consumo de cualquier forma. ¿De qué forma debiera regularse el uso o la prescripción, si es que debe pasar por una prescripción, que yo creo que sí, de todo lo que tiene que ver con los anabólicos? Mira, voy a hacer un recordatorio. Antes hablábamos de la pulcritud, incluso la belleza y profundidad de los debates que existían y de la televisión de los años 90. ¿Vale? Sí. Entonces, pues recuerdo una vez que estaban en una mesa pues varias personas, entre ellos Ramoncín y Escotado, Antonio Escotado, que falleció hace pocos años, ¿vale? Y todos estaban hablando de qué podemos hacer para luchar contra las drogas y para ya lograr eliminarlas de la sociedad. Y él decía, a las drogas no hay que hacerles nada. Dice, el único problema y el único peligro de las drogas es la ignorancia, ¿vale? O sea, todo lo que sea oscurantismo y relegado de las drogas parece que a un paisaje parasitario de brujas y de oscurantismo, lo único que genera es desinformación y evidentemente que pase todo lo que pase. Solo el estudio profundo con pulcritud de cada principio activo, de cada posibilidad terapéutica que aparezca a lo largo de la historia en el ser humano permitirá tener tanto conocimiento como para saber cuándo darlo, en qué condiciones, a qué persona no se le puede dar nunca. ¿Y quién está autorizado para darlo? Y quién está autorizado para darlo y en qué condiciones. Entonces probablemente se llegaría a la conclusión muy razonable que a nivel cosmético yo no te lo puedo dar. O sí, porque a nivel de cirugía plástica se ha permitido sin necesidad fisiológica y sin necesidad curativa que hayan operaciones de liposucción, que hayan operaciones de mamoplastia, sin ninguna necesidad de salud, pero asumiendo un riesgo, con un consentimiento, con unas explicaciones y con una subespecialización de cirugía plástica que tienes que hacer vía MIR, ¿vale? Para no curar a personas, sino atender a necesidades hedónicas de una persona que quiere ponerse una mamoplastia porque tengo un complejo, etcétera, y que asume que la anestesia puede ir mal, que asume que puede pasar algo y que de una de cada miles, ¿vale? Pues hasta puede fallecer. Quizá eso se tendría que plantear. Eso obedece a las autoridades sanitarias en caso de que se llegara a ese punto donde se dijera, oye, vale, hay tanta demanda y ya que la gente lo va a hacer, pues ya que se va a hacer, que haya una subespecialización MIR donde se sepa la mínima cantidad terapéutica, los controles, etcétera, ¿vale? Que se tienen que hacer para que estéticamente la persona que lo quiera hacer, aún así no lo veo, ¿vale? Pero si en caso de que se tuviera que hacer, solo podría ser así, o sea, en manos de un médico y con un estudio tras la licenciatura, pues vía MIR, etcétera, pues como la medicina deportiva. Más allá de ahí, pues bueno, todo lo que se ha estudiado, pues es que ya te he dicho que los anabólicos se estudiaron mucho en los años 80 para todas estas patologías y se han estudiado. Pero al final, ya sea con las drogas, ya sea que con la marihuana, que pues ahora pues, se ha visto que no era toda mala. Hay determinados extractos, ¿vale? de la marihuana que pues potencialmente pueden mejorar para dolor, para fibromialgia, para personas oncológicas, para abrir apetito, etcétera. Incluso a nivel psicoemocional, en el año 2020 se autorizó la ketamina a nivel mundial, ¿vale? La desketamina por el laboratorio Johnson & Johnson y es un psicodélico que se ha usado
usado en los últimos 20-30 años en las discotecas, pero sin embargo se ha observado un potencial terapéutico para depresión mayor, trastorno obsesivo-compulsivo, para tentativa de suicidio, y actualmente está autorizado en muchísimos países, incluido España, desde el 2020, y es una droga que se usa en las discotecas. ¿Vale? Y actualmente, pues bueno, en agosto han estado a punto de autorizar el éxtasis en Estados Unidos, se llegó a fase 4 el MDMA. Entonces, ¿por qué se llega a esas situaciones? Por estudio. Entonces, ¿qué es lo único que le falta a los esteroides o a cualquier sustancia? Sacarlos del oscurantismo, no blanquearlos, pero sí mucha pulcritud y mucho estudio por parte de los profesionales, y a partir de ahí se sacarán conclusiones. Y al final, lejos de comparaciones, de estar comparando los anabólicos con las drogas y caer en errores de comparaciones, aquí sí que, siguiendo con esta comparación, me gustaría tratar un tema, y es, como tú has dicho, una de las cosas que más necesitamos es estudio, información, y que esa información se publique de una forma coherente para que todo el mundo tenga acceso y pueda saber y ser responsable con las decisiones que toma. ¿Qué pasa con aquellas personas que, aun y haber querido ser responsables o no lo hayan sido, han hecho uso, con la falta de información que había, de este tipo de sustancias y ya están pagando las consecuencias? Me gustaría un poco hablar de los juguetes rotos del uso de anabólico, no desde la perspectiva que hemos tenido siempre de, pues, comparando del drogadicto, ¿no? De alguien relegado a nivel social. Es decir, bueno, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se convive con unas consecuencias de haber estimulado tu organismo de una forma o de otra? ¿Y qué visión le das tú al paciente que se encuentra en esa situación? Mira, Pau, aquí el mayor problema es que tú ten en cuenta que cuando alguien hace uso de testosterona o de derivados, durante 10-12 semanas, eso era hace 20 años, pero es que ahora, como bien hemos dicho, por desgracia una persona puede estar 12 meses y durante años autoengañándose. El problema es que tú llevas las concentraciones de testosterona 5, 6, 10 veces por encima del rango normal. Eso tiene una serie de implicaciones, sobre todo principalmente que la capacidad endógena de liberar testosterona se queda anulada. Entonces, cuando ya con 36, 37 años dices, mira, yo ya me retiro, he conocido ya a una chica, he ascendido profesionalmente y yo no tengo tiempo para esto, pues oye, mira, voy a entrenar 2 días a la semana y el partidillo de fútbol del fin de semana, entonces, bueno, pues ya dices, ya me lo dejo del todo, pero tu nivel de testosterona ya no asciende porque el eje hipotalámico hipofisario testicular se ha quedado totalmente o prácticamente atrofiado, y aunque logres relativamente empezar a trabajar, te quedas con una concentración mucho más baja de la que requiere tu organismo para tu edad, que aún sigues siendo una persona joven, con prestaciones que deberías de tener funcionales, cognitivas, sexuales, musculares, laborales, etc. Y con 37, 38 años ves que no tiras. ¿Por qué? Porque es que ahora te has quedado con mucha menos cantidad de testosterona de la que debieras para tu edad, con lo que la exigencia que tú tienes a nivel cognitiva, estás más despistado, a nivel sexual tienes disfunción eréctil, quieres ser padre, encima pues no produces suficiente cantidad de espermatozoides y te tienes que ir a fecundación in vitro, vas a entrenar y tú te acuerdas de cómo entrenabas antes y ahora te duele todo, tienes un montón de lesiones y no puedes casi ni entrenar. Y es que además, pues oye, para bien o para mal, si has sido un consumidor, probablemente te ha encantado y te ha enamorado el espejo que tú has tenido y cómo te has visto, y ahora de repente te tienes que cambiar de talla de ropa y la gente no para de decirte por la calle, ostras, Pau, ¿qué te ha pasado? Que ya no entrenas, que no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, y ves fotos de antes. Todo esto pues genera depresión, literalmente, y una depresión que la persona ni sabe entender y que en muchas ocasiones pues desde la medicina no se sabe atender, porque esto no se nos ha explicado en la medicina y en endocrinología y en urología y en todas las especialidades que atienden las hormonas. Esto no se estudia, entonces es un marrón también para el médico cuando viene una persona de mediana edad y dice, mira, es que no puedo funcionar sexualmente, no tengo libido, estoy cansado todos los días, es que tengo dolor articular, no tengo motivación por la vida.
incluso le hacen el nivel de testosterona y muchas veces, vale, sí, sale un poco un asterisco o no sale del todo, pero está en el rango bajo. Y en muchas ocasiones es que es un marrón para el endocrino porque dices, o sea, es que no conozco ni del todo las sustancias que has usado, no sé lo que has hecho a lo largo de toda tu vida. Entonces, claro, el problema es que hay mucho desconocimiento. Y el problema es dónde se queda ese paciente, en un limbo donde no sé dónde ir. Yo tengo muchos pacientes que el endocrino, y no es una crítica al endocrino, es que no se nos enseña. Por eso he dicho que falta mucho estudio para atender, por desgracia, a todo lo que va a venir dentro de 5 o 10 años con muchos de estos hombres cuando ya sean maduros, y mujeres, por desgracia, porque también usan, ¿vale? Pero va a haber muchas consecuencias donde, y yo lo he visto como pacientes me han dicho, no, es que si me dijo que fuera psiquiatra o me mandó antidepresivos y parece que lo llevo mejor, pero claro, es que ni sientes ni padeces, esto se va engrandeciendo, pues aún tienes más disfunción eréctil con la fluoxetina, con el Prozac que te dan, pues luego, mira, pues la mujer se te va porque no funcionáis, tú estás cohibido, tu autoestima se ha ido a la mierda. Entonces, claro... y esa depresión que tan solo, no es solo que venga argumentada por hechos pues, fácticos, como sea que pues ya no me veo igual de bien, ya no tiro con tanta fuerza, no se me levanta, sino que también hay una parte que es totalmente hormonal. Es endógena, biológica pura y dura. La testosterona aumenta la dopamina, las endorfinas, genera reclutación neuromuscular, o sea, es biológica pura y dura. O sea, un hombre que no tenga testosterona es más manso, no tiene deseo sexual, es menos prosocial, menos procomunitario, se aísla más, es más temeroso. Esto le pasa a los animales cuando los capan, ¿vale? Entonces ese toro ya no entra a matar, es menos bravo, ¿vale? O sea, pues el hombre ocurre exactamente lo mismo, tienes menos testosterona, tienes menos autoestima y menos capacidad para iniciar proyectos, para tirar hacia adelante, para hacerte cargo de los problemas de la familia, te escondes más, eres más temeroso, tienes más obsesiones, más ideas intrusivas a lo largo de todo el día. Entonces, claro, a estas personas realmente, tras un estudio integral, si se confirma que su organismo no es capaz de llegar a producir la cantidad idónea de testosterona, porque a lo mejor en ocasiones simplemente con que volviera a entrenar de forma integral, volviera a quitar la grasa abdominal, bajara la cantidad de estrógenos, pues a lo mejor su eje arranca. Yo me encuentro pacientes que aún habiendo usado mucho, con un tratamiento integral y volviendo poco a poco a normalizar su vida, pues han vuelto a liberar niveles adecuados de testosterona, pero otros... la única solución es, pues, aquello que les mató, pues ahora lo necesitan y es darles una terapia de reposición de testosterona. Ahí sí que mínima dosis, la suficiente como para al menos estar en rangos adecuados. Y muchísimos de los hombres que pasaron por aquí, y aventuro que muchos de los que ahora críos están tomando, a menos que pues haya un poco más de profundidad en el estudio y capacidad de asistir a todos estos chavales, pues podrán quedar en un limbo cuando tengan 30 y tantos años y no sepan ni que se puede hacer un TRT bien llevado y bien asesorado. Podemos hablar del TRT y lo quiero matizar porque precisamente he visto eso. He visto bueno, hago uso porque luego ya nos quedará el TRT. Y eso así. Y no, yo no voy de nada. Bueno, TRT. Yeah. Como si fuera algo normal. Entonces, el TRT también puede tener unas consecuencias. Entiendo que si yo he tenido que utilizar un TRT desde los 35 años, no llegaré a los 65 años, igual que una persona que ha tenido una relación totalmente sana con sus hormonas. Es que si tú usas TRT con 35... es porque tú estás haciendo una terapia de reposición de testosterona, es decir, porque necesitas reponer aquello que no produces. Entonces, si tú no produces con 35, hay varias explicaciones. O bien es porque has tenido un cáncer testicular, una orquitis, una inflamación, un uso de un quimioterápico que te ha destrozado el testículo y lo necesitas, esa es una de las causas, o bien es que has usado tanta química, te has destrozado y entonces ahora no produces, ¿vale? Pero una persona normal que tenga bien sus niveles, el autoconvencerse y autoengañarse de decir, no, yo voy a usar TRT, es verdad, yo eso también lo he usado mucho, es decir, no, pero estoy en TRT, yo nunca me he ciclado, yo nunca tomo esteroides, yo solo estoy en TRT. Digo, ¿pero en función de qué? ¿Quién te lo dio? ¿Por qué dosis? ¿Con qué control? No, en mi gimnasio estamos todo el grupito estamos en TRT. Digo, ¿pero qué me estás contando? Os estáis ciclando y autoengañándose y diciéndos los unos a los otros, ¿vale? Para repetiros la misma frase
en vez de decir estamos todo el año usando anabólicos, además a unas dosis que no tienen nada que ver con lo que es una terapia de reposición de testosterona, sin paradas, sin controles, inhibidos totalmente. O sea, claro, es que de nuevo que haya estudio y para bien de muchos hombres pues se haya conocido la importancia y la posibilidad terapéutica de la terapia de reposición de testosterona es maravilloso, como cuando pues en la diabetes tipo 1 se pudo sintetizar la insulina, porque si no te morías, o en el hipotiroidismo la tiroides, o en las mujeres con menopausia la terapia de reposición de estrógeno y progesterona. Pues genial que exista una posibilidad terapéutica cuando unas analíticas y un historial clínico confirman que ese hombre tiene un déficit de testosterona. Pero de ahí autoengañarte y sacar una lectura como a ti te da la gana para autoconvencerte de que estás haciendo incluso algo sano, porque mira la de estudios que hay que el TRT es beneficioso, pero es beneficioso para el que tiene déficit, no para el que tiene una buena concentración de testosterona. Y eso también, por desgracia, empieza a proliferar y bastante. Entiendo que dependerá mucho del sujeto, ¿no? Y de cuál es la situación después de un examen, pero ¿cuál es el límite al TRT? Hay diferentes formas de mirarlo. Pues podemos mirar la testosterona total, ¿vale? Que aproximadamente tiene que estar entre 350 y 850 nanogramos por decilitro. Y normalmente si está por debajo de 400, 450, pues bueno, al menos hay que atenderlo. Y si ya está por debajo de 300, 350, pues supuestamente eres candidato ya a hacer una terapia de reposición de testosterona. Aunque puede variar. Tú te puedes hacer una analítica en una época de mucho estrés, de mucho falta de sueño, etcétera, y entonces tú te lo miras a las 4 semanas y de repente has dormido bien, lo has comido, estabas en déficit y has ascendido. Y luego tenemos la posibilidad de mirar también los niveles de testosterona libre, que es la que finalmente el organismo usa, que es un 2-3% aproximadamente. Los niveles se encuentran entre 10 y 40 nanogramos por decilitro y pues esta también tiende a bajar mucho, pues cuando está por debajo de 12-13 nanogramos por decilitro, pues el paciente puede ser candidato, pero también siempre y cuando el paciente relate que hay una historia compatible. Si la persona, a lo mejor eres una persona que desde los 20 años tuviste niveles bajos de testosterona, si con 35 años sigues funcionando bien sexualmente, entrenando bien cognitivamente, y por mucho que tengan una analítica y aparentemente estén bajos y tú dices yo me encuentro igual que a los 20, ¿para qué vas a tomar una terapia de reposición de testosterona si la sintomatología es que literalmente no existe? Porque probablemente eres un sujeto que ha liberado poco, pero tu cuerpo se ha adaptado y entonces no tienes ningún problema y pues no hay por qué darlo, claro. Y ya que estamos hablando de la terapia de reemplazo, sí que he escuchado y he leído mucho al respecto de varones de 50, 55, 60 años, sobre todo en Estados Unidos es muy frecuente ir a clínicas y hacer ese tipo de terapias. Aquí en España esto se está cada vez llevando más también, fuera del uso deportivo. Sí, está proliferando mucho. Están empezando a existir, pues de hecho, franquicias de clínicas donde a través de analíticas, intentando hacer bien protocolos, pues bueno, se propugna pues las terapias de reposición. Esto está mucho más proliferado en mujeres, ¿vale? En mujeres hay una barbaridad ahora mismo de médicos y de clínicas que a través de los llamados pellets, ¿vale? Y si los buscas en internet, chips de la juventud, no sé cuántos, esto hay una barbaridad. En la mujer ha proliferado muchísimo más. Los pellets son dispositivos subcutáneos que te los pones y durante 4 o 5 meses aproximadamente te generan una liberación de hormonas. Y en las mujeres, a partir de los 44 o 45 años, ha proliferado mucho con la incorporación de estradiol, de estriol, progesterona, testosterona también, DEA. Hay muchísimo, ¿vale? En mujeres y en hombres también está proliferando. Para mí el único riesgo, y mirando, como tú bien has dicho, un poco el modelo de clínica que se anuncia y tal y como se anuncia en Estados Unidos, es que normalmente te muestran la fotografía de un tío de 50 y tantos años, 60 años, siempre como mazado, ¿vale? Como haciendo deporte, como con una tía joven. Entonces estás desvirtuando, o sea, la idea de lo que debería ser una terapia de reposición. Una terapia de reposición debe ser aquella que te da funcionalidad, prestaciones
positivas para que en tu día digas estés feliz, pero no para hacerte un mazao y aparentar que tienes 30 años y que tienes el elixir de la vida con una tía al lado de un Ferrari. Eso es populismo, sensacionalismo y en realidad eso hace daño a una terapia que debe ser pulcra y que no tiene por qué ser cosmética. Estamos hablando de reparar algo internamente, entrenes o no entrenes, o busques o no tener abdominales o no, pero muchas veces, bueno, pues lo comercial se integra en muchas ocasiones, ¿no? Con las terapias. Está claro que cuando más conocimiento vamos teniendo como sociedad, más vamos evolucionando, más clínicas, más servicios aparecen. En ese sentido, también somos una sociedad que tiende teóricamente a la longevidad respecto a generaciones anteriores. Por lo tanto, es algo que vamos a ver o que va a ser mucho más frecuente de lo que lo es hoy en día o de lo que era hace 20 años, ¿no? Claro, totalmente, pero es que yo lo veo, por ejemplo, en las tendencias de YouTube, todo lo que son vídeos en torno a longevidad, bienestar a largo plazo, cómo evitar patologías a largo plazo, las últimas terapias regenerativas, no sé cuántos, que es vídeos que veo que analizan a gente como Lenny Kravitz, que con 59 años mira cómo está, o al actor Brad Pitt también se le estudia Brad Pitt, mucho. etcétera, y que hacen su día a día, Jared Leto con 54 años cómo está, no sé qué, no sé cuántos, Demi Moore con 62 años, o sea, hay ahora como una obsesión en torno a terapias, no solo de la reposición de células madre, sino de los ayunos, de péptidos, de longevidad, células madre, terapias génicas, telomerasa, todo esto, o sea, lo buscas y es un boom. Y antes hablábamos también de los fondos de inversión donde están invirtiendo, pues están invirtiendo mucho también en tecnologías y en empresas que van dirigidas hacia la longevidad. Es así, porque es la realidad. Antes, con 50 años, pues tú pensabas en una persona totalmente añosa que ya estaba en el ocaso de su vida, y ahora con 50 años un hombre y una mujer que relativamente tenga poder adquisitivo, que incluso haya cumplido ya familiarmente, sus hijos han salido de casa, él mismo se ve con posibilidades de decir que quiero disfrutar de la vida. Y ya que quiero disfrutar de la vida y que tengo económicamente pues más o menos cubiertas mis necesidades, ¿qué puedo hacer para disfrutar de seguir yendo al monte, de entrenar, de comerme el mundo, y si hay posibilidades terapéuticas que hagan que mis hormonas, pues claro, existen esas posibilidades terapéuticas, pero también existe el riesgo pues de generar sensacionalismo. Vale, me va perfecto que saques este último discurso por el hecho de que uno de los bloques que quería tratar contigo al final para acabar era un poco eso, ¿no? De vamos a ser sociedades más longevas. Bueno, también tenemos las teorías de tender a la inmortalidad, cosa que quizás vemos o escuchamos, pero no vamos a poder ver en nuestras propias carnes. Pero sí que, por ejemplo, que me quería destacarte que hace muy poco publicaron ya el documental, hay una persona adinerada, no sé de qué nacionalidad, que está exponiendo cómo está poniéndose en manos de profesionales para tratar de adaptar. Brian Johnson, ¿no? Sí, correcto. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, que incluso ponía a su hijo al lado y que parecía que fueras a 2 cursos más en el instituto que él, ¿no? Entonces, realmente, como usuarios, nosotros o con poder adquisitivo normal, pues llegar a esos niveles no podríamos, pero si tenemos que desglosar cuáles son los hábitos y cambios de conducta respecto a lo que todos estamos haciendo hoy en día, que nos podrían acercar un poco más a ser 10, 15 años más longevos de lo que ha sido la generación de nuestros abuelos. Mira, realmente cuando ves casos así, ¿no? De aparentemente gente adinerada y demás, que dices, ostras, ¿qué estarán haciendo los secretos de Hollywood, los secretos de las élites para tener longevidad, etcétera? Hay de nuevo más sensacionalismo y más especulación que realidad. O sea, hay unas olimpiadas de longevidad actualmente donde hay muchos famosos apuntados y cualquiera creo que se puede apuntar. Y hace unos meses vi, me acuerdo de una noticia donde estaba Brian Johnson, ¿vale? entre los primeros. Este es un tío que se gasta como $800,000 al año
en colonoscopias todos los meses, en transfusiones de sangre de su propio hijo, tratamientos de célula madre, entrenamiento 2 veces al día, dieta hipocalórica, no sé cuántos, 160 pastillas al día, terapia de reposición hormonal, no sé cuántos. Bueno, pues quien estaba en primera cabeza era una ama de casa de 40 y tantos años que se estaba gastando $140 al mes en los suplementos que ella había intuido y había estudiado, ¿vale? Pero más o menos tenía una vida perfecta con su esposo conyugal, con sus hijos, era muy prosocial, muy procomunitaria, le encantaba ayudar a la gente, no trabajaba más de 6 horas y su vida era muy normal, rezaba todos los días, entonces tenía hábitos totalmente asequibles para todo el mundo, estaba muy a gusto consigo mismo, tenía homeostasis, equilibrio vital, no, porque si tú te obsesionas por hacerte analíticas, por entrenar, ahora me tomo esto, ahora te puedes poner cachondo incluso hasta contigo mismo, decir, lo estoy controlando todo, pero liberas tanto cortisol, tanta adrenalina, que con una cosa que te falle ya vas a decir, ay, ya la voy a liar, ya no voy, ahora voy a envejecer, ya te eleva tanto cortisol que todo lo que has hecho en el último mes se te va a la porra, ¿vale? Entonces, claro que hay terapias, sí, hay terapias y ya simplemente por el hecho de que tengas posibilidades económicas y puedas hacerte pruebas ultrasensibles para detectar tumores en primera instancia, para detectar pruebas donde ya se está detectando que se está formando una probable placa de ateroma en la carótida, etc. Bueno, pues oye, si tienes mayor poder adquisitivo, a eso puedes llegar. Hay ciertas terapias, ¿vale?, prometedoras que aún no están del todo legalizadas, como las terapias de células madre, de exosomas, de telomerasa, de modificaciones genéticas, que se están haciendo, pero de forma furtiva en México y en determinados países, y veremos qué consecuencias van a tener, ¿vale? Pero te aseguro que eso no es lo que hacen los famosos. Los famosos, lo que pasa es que tienen un compromiso muy alto consigo mismo, pueden tener bastante descanso, sí que acceden a las terapias hormonales de sustitución, pero tal como se puede acceder en España y no es caro, y tal como se acceden en todos los sitios. Pero al final lo que prima es la buena alimentación, y se sabe mucho más de alimentación. Por ejemplo, en el fútbol, y yo he trabajado con muchísimos futbolistas, y aquí te aseguro, o sea, hay determinados deportes que el culturismo sabemos que se requiere doping, ¿vale? En el ciclismo, ¿qué voy a decir? Ahora no lo sé, pero los años 90-2000 eso fue una aberración, ¿vale? O sea, es que tienen pruebas guardadas de los 30 primeros del Tour del 99 o del 2000, el primero que fue de Lance Armstrong, es que no pudieron dar el Tour a ninguno porque las 30 muestras daban positivo. Tú imagínate, o sea, hay determinados deportes, o sea, que ha habido así, pero el fútbol, yo pongo la mano en que hay muy poco. Hay doping, Pogba ahora mismo, lo decíamos antes, que dio positivo, ¿vale? Por testosterona en la Juve, pero hay poco. ¿Por qué? Porque también la exigencia individual no es tanta como en otros deportes. Puedes aun con cierto bajón, ¿cuántas veces vemos que un futbolista ha jugado medio lesionado, ha tenido que infiltrarse y luego juega y tira y aun sabiendo que está en una bajada de forma física, ¿vale? Solo por saber cómo leer, cómo dirige a los compañeros o solo porque en 2 minutos ha hecho lo que tiene que hacer? Entonces en el fútbol no hay... esa necesidad. No hay tanto doping, pero ¿qué ha cambiado en el fútbol para que ahora lleguen a los 40 años? ¿Vale? Para que llegue Ibrahimovic, Cristiano 39, Messi con 38, Buffon ha estado en el Parma hasta los 44 años. O sea, ¿qué está pasando? Raúl Albiol, 39 años, yo he trabajado con él en todos estos últimos años. ¿Qué ha cambiado? La nutrición, que se personaliza ahora muchísimo más, y antes es que solo comían carbohidratos, todo el día carbohidratos, porque da energía, era el mito, y eso hasta hace 10 años era así. Como entrenaban mucho y más o menos estaban finos, les daba igual, ¿vale?, qué comer, qué suplementación tomar, cómo entrenar externamente, luego también el ejercicio de fuerza para luego evitar las lesiones. Entonces, ¿qué ha pasado en un cambio generacional para que antes el mayor pico y ya la retirada fuera a los 32, 33 años y ahora se estén retirando a los 38, 40 años los futbolistas? No ha sido arte de magia ni que se hayan metido fármacos. Es que se ha avanzado mucho en el estudio de la nutrición y del deporte y del descanso, y el profesional lo ha asumido y lo ha entendido. Si esto lo trasladamos a la sociedad normal, no pensemos que se ha de ser rico para alargar la longevidad y el bienestar. Los básicos siguen siendo los básicos, pero si te comprometes y si te pones quizá en manos de un profesional, lo estudias, y esto va a ser más que cualquier superfármaco por ahí que digan han descubierto. No va así la película de momento, aunque hay muchas terapias prometedoras.
Vamos a los básicos y pasamos o dejamos apartadas las terapias y este tipo de clínicas. He escuchado de todo. A nivel nutricional, comer poca caloría prolonga la longevidad, el ser una persona calmada, reposada, que no genera picos emocionales, también lo es. ¿Cuáles serían los pilares o las bases de los básicos? A ver, dentro de la nutrición hay una realidad fisiológica y está estudiada. Si tú tienes un déficit calórico alargado en el tiempo, promueves autofagia y mayor reciclaje celular. Hay lo que se llama biogénesis mitocondrial y tus mitocondrias funcionan ciertamente mejor. Hay una expresión de unas moléculas en el organismo que se llaman sirtuinas, que están asociadas a la longevidad. Eso es así, pero por ejemplo es muy curioso, Pau, cuando se han hecho estudios en ratones o en monos a los cuales se les genera una dieta hipocalórica restrictiva, ¿vale? Al 70% de las calorías del metabolismo que tiene ese mono o ese ratón, y luego al lado les ponen monos y ratones que comen al libitum, todo lo que les dé la gana y más, ¿vale? Pues viven más los que han comido menos, ¿vale? Pero a mediana edad, ¿vale? Los monos y los ratoncitos que comen poco están sin pelaje, están así, con cara tristona, y te ves luego a los otros monos danzando y súper fuertes, es decir, van a vivir menos, pero con más vitalidad y más fuerza, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero? Esa es una realidad. Solo hay que ver una mujer que coma menos, un 20-30% por debajo del metabolismo, con 25 años probablemente tenga menorrea hipotalámica y le baje el estrógeno y la progesterona y no pueda ser madre. ¿Vale? Entonces, a lo mejor vive más, ¿vale? Pero ¿quién valora qué es lo positivo o lo negativo? Entonces otra cosa implica ayunos esporádicamente, déficits calóricos en determinado momento, junto al deporte, con determinadas estrategias de entrenamientos en ayunas, ¿vale? Porque esto favorece sensibilidad a la insulina. Todo eso genial, pero al final deberíamos de tener una normocalórica y una dieta que te permita, como bien he dicho antes, tener un porcentaje de grasa entre el 12 y el 15 si eres hombre, 20-24 si eres mujer, y que no pierdas masa muscular, sobre todo a partir de los 40 años, porque si no sí que tendrás muchos problemas asociados a diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, osteoporosis en el caso de la mujer, enfermedades neurodegenerativas, y todo eso al menos parcialmente puede ser muy prevenido de forma metabólica, sin historias, con una dieta relativamente baja en carbohidratos, pero metiendo carbohidratos los días que entrenes. Yo es lo que siempre digo, ya está, no te compliques. También hay que decir que parece que hayamos involucionado en cuanto a conceptos básicos. Me explico bien. Todos los que somos de nuestra generación seguramente íbamos a ver a nuestras abuelas y estaban allí con los tés negros, la cúrcuma, Sí. pues otro tipo de nutrición natural, que ahora parece que si no está en el carrito de la compra en un pote en capsulitas, Sí. y me lo recomienda tal preparador o tal otro, no lo consumo, ¿no? El jengibre, o sea, claro, entonces, ¿cómo puede ser que nuestras abuelas ya estuvieran tomando lo que hoy las marcas de suplementación nos venden en un frasco súper bonito y a un precio seguramente multiplicado por 20? Pues ya, porque una cosa es la sabiduría popular y que muchas veces funciona por intuición, porque dices, oye, mira, ensayo-error, ¿cómo podía ser en la época de Arnold, que sabían de cargas de hidrato y esto y lo otro, y luego salían con la piel fina y no sabían, y él lo dice, no sé, yo sabía que con el pescado y cuando cortaba estos hidratos y esto y al final no sé cuánto yo me secaba, pero no sé, que iba a saber el de insulina, de resistencia a la insulina, de adiponectina, de leptina, de esto, de aquello. No, esto se empieza a saber pues ya a mediados, finales de los 80, pero por ensayo-error salían con unos cuerpazos increíbles. Pues hay sabiduría popular de la fitoterapia, de determinados usos, y actualmente, pues fíjate, pues es que si no sale anunciado y además con determinado influencer que te dice incluso según este estudio, y luego lees estudio y dices, Dios mío, pero si el estudio está hecho con 8 personas, ¿qué me estás contando? Pero ya basta que te lo diga y con un botecito bonito y es un top ventas. Pues son las incoherencias de los tiempos de hoy. Y luego yendo otra vez a la parte empírica también, que yo puedo explicar porque en este caso mi abuela vivió hasta los 104 años. Ostras. Y en la familia nos reíamos porque cada mañana con el café, no una, no dos, sino 3 cucharadas de azúcar.
y el azúcar ahora parece que sea veneno. Por eso te he dicho antes, o sea, uno de los mitos, o sea, que el carbohidrato, incluso el azúcar simple, o sea, que no va tanto la película como la satanización, ¿vale? Que a la que ahora mismo tenemos sometido el carbohidrato y el azúcar, o sea, que no, lo que pasa que el ser humano está abonado a eso. Necesitamos ahora culpables las grasas, ahora culpables los carbos, ahora culpables, ahora todos a entrenar, y el entrenamiento te puede destruir si caes en sobreentrenamiento, y te puede generar catabolismo e inmunosupresión, o sea que todo tiene que estar en un equilibrio y en una homeostasis. Y aprovecho el hablar de pues, simplemente personas comunes con hábitos comunes, ¿no? Y de cuáles son los mejores hábitos para ya a nivel las nuevas generaciones tengan una mayor longevidad. Déjame introducirte, que quería comentarlo anteriormente, pero nos hemos ido al tema de la longevidad, que es que al final yo desde el principio que arranqué este podcast tenía muchas ganas de traerte por esa parte de análisis científico que me permite, pues dentro del mismo sector son conocimientos que todo el mundo tiene que tener en más alto o más bajo de grado de nivel. Pero las últimas semanas lo que me ha pasado es que también se me hacía muy atractivo traerte por los beneficios que le había escuchado de determinados perfiles, ¿no? Como te comenté antes tras cámara, ¿no? El último podcast de Jordi Wild, Francisco Nicolás te nombra. Sí. Estuve también hace cosa de 2 semanas con Jimmy Atienza, que también nos sacó tu nombre, ¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar con una persona, y ya es para ir acabando el podcast, ¿cuáles son las bases que tú necesitas que esa persona tenga asimiladas para luego ya poder hacer un trabajo más profesional o simplemente de hábitos o de aptitudes? Realmente para mí lo más importante es que el paciente, y esa es parte de mi responsabilidad o de mi equipo médico y el equipo de nutrición, es que el paciente integre que todo lo que vamos a trabajar con él no puede o no debiera usarse solo porque haya un objetivo a corto plazo, ¿vale? Porque hay muchas personas que dicen, he tenido un infarto, he tenido un cáncer, salgo de un ictus y mira cómo voy, qué mal, llevo 6 meses que he pillado 4 amigdalitis y lo he pasado muy mal, o vengo de esta fractura, he perdido 10 kilos y tengo que recuperarlo rápidamente, o tengo un objetivo, ¿vale? Que mira, con mi peña, con los primos queremos hacer este año el maratón de Boston y necesito prepararme, o es la boda de mi hijo y necesito entrar en el vestido. Todo lo que tenga un objetivo con una fecha de caducidad, por bien que hagas las cosas, probablemente no te van a generar una integración de las herramientas, te van a generar mucha motivación mientras tú lo estás haciendo, pero está abocado a que lo dejes, y que probablemente el día que lo dejes, como durante tanto tiempo ha habido sacrificio en poco tiempo, los hábitos tóxicos que te llevaron a empezar mal vuelvan, y además de forma muy abrupta y muy rápida, con lo que el rebote puede ser muy fastidiado. Esto es como el culturista cuando compite, ¿vale? Y llega sin beber agua prácticamente, con una restricción calórica los 2 últimos 3 meses, en una semana te puede subir 12, 13, 18 kilos, como yo he visto, porque de forma compulsiva se encierra en casa en la habitación a comer donetes, ¿vale? Entonces no ha habido unos buenos hábitos en una persona que supuestamente está dependiendo del deporte y de la nutrición, no lo estás integrando. Entonces para mí lo más importante es, tanto en la primera visita como en el transcurso, ir hablando con la persona. ¿Qué tal en tu día a día? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo te notas trabajando por la mañana? Que estamos haciendo un poquito de ayuno intermitente y te hemos dado este suplemento para aumentar la dopamina. Me encuentro súper bien, estoy mucho más rápido, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué tal en el rendimiento, Jolín? ¿Has visto que eres más funcional y además que hacías solo pesas y te dije que hicieras un poquito también de ejercicio funcional y alta intensidad para que subiendo las escaleras te encontraras? Hostia, es verdad. ¿Y qué tal en las relaciones sexuales? Porque, claro, mira, te eleva el nivel de testosterona, tienes más dopamina. ¿Qué tal? Joder, pues mira, oye, tengo a mi mujer más contenta y luego estoy con los niños que me sobra energía para jugar el fin de semana. Entonces, paulatinamente, ya no estamos buscando un único y exclusivo objetivo. Lo que estamos haciendo es que, o debiéramos hacer, es que la persona, sin darse cuenta y sin que tenga que integrar de forma espartana y de forma esclavizada esas herramientas, él casi que como un juego
vaya hasta pidiéndote más, de decir, es que quiero más de esto de forma integrada y que hasta tenga sentido el fin de semana con los niños o con la mujer comerme una pizza, porque hasta tiene sentido las endorfinas y la oxitocina que ese día comiéndome la pizza y comiendo chocolate y riéndome con mis niños y luego comiéndome o tomándome una copa de vino, voy a dormir como capitán general y al día siguiente me levanto sabiendo que tengo mi tortilla y mi piña y luego mi brócoli y vuelvo en una normalidad, porque mi vida está generando lo que te decía de la mujer esta, que era con esos simples hábitos la que estaba consiguiendo ganar a Brian Johnson aun con 20 médicos detrás, ¿vale? Porque hasta integras lo que la gratificación que tiene por hacer bien las cosas, de comerme una pizza junto a mis 2 niñas y mi mujer. Pues eso es lo que es, si no, todo plan va a fallar. Todo plan va a fallar. Entonces, eso es lo que se debe hacer con un enfermo. Un enfermo, mientras si sales del hospital estás acojonado, ¿vale? Pero una vez más o menos te digan que tu corazón está bien, si no has logrado integrar en el primer año nuevos hábitos, a los 5 años vuelves a tener otra cardiopatía. Pero si en ese año, además de solo por el corazón, le dices que tiene mejor sexo, que está más alegre, que mira qué guapetón estás, que mira que estás pensando mejor y le explicas por qué estamos mejorando todo, esa persona es que, aunque luego ya le digan que su corazón está bien, es que esto ya forma parte de mi vida. Esa es la clave, el seguimiento y que hacer partícipe al paciente. Y que tenga un cambio de dinámica en su vida rutinaria. Total, claro. Para ir acabando, doctor, lo que me gustaría también preguntarle es de la experiencia que has tenido, aquellos casos, no, sin mencionar a personas, que digas, ostras, las consecuencias de esto en el tiempo, el paciente no sabía que serían tan graves. Pongo un ejemplo, el fumar, el beber, el uso de determinadas sustancias. Algo que digas, en mi carrera profesional, lo que más vuelta atrás ha costado corregir o veo que es casi definitorio para la persona en lo que le resta de vida trabajando conmigo, hábitos que no nos demos cuenta o que se blanqueen o no se les dé la suficiente importancia. En lo que comentabas de que la cajetilla sigue saliendo un pulmón en lamentables condiciones, ¿no? O que hoy en día pues el acceso al alcohol es algo súper normal. Fíjate, es una pregunta, una muy buena pregunta, porque fíjate, te podría hablar de los anabólicos. He visto muchas veces esa dificultad de vuelta hacia detrás, el tabaco, cuántos infartados. Aquí un cardiólogo te hablaría mucho más que yo, porque yo no los veo en primera instancia cuando vienen en urgencia porque tienen un infarto, evidentemente. Podríamos hablar evidentemente también de la obesidad, que llegados a determinados puntos es muy complicado que el paciente tenga una marcha atrás ya cuando tiene consolidada una diabetes tipo 2, hipertensión, está polimedicado, etcétera, y sobre todo ya hace tiempo que ya ni se acuerda lo que es ponerte un poco a correr, ¿vale? Entonces ya es que las articulaciones ni te responden. Pero fíjate, Pau, que yo te diría un área que forma parte y mucho de la medicina, que también para mí es epidemiológico y vivimos en una pandemia, y gira en torno a la salud mental. ¿Vale? Para mí hay una dificultad en tirar hacia detrás y sobre todo en esta sociedad, y yo meto todo el saco, incluido a mí mismo, infantilizada. ¿Vale? Porque yo creo que ancestralmente o en otras épocas había una necesidad por supervivencia, por falta de recursos, etcétera, de madurar, de generar una consolidación familiar con el matrimonio, con los hijos, etcétera, de buscar trabajo, de buscarte la vida, etcétera. Y había una mayor resiliencia y una mayor capacidad de tolerancia del fracaso, de las épocas malas, o de asumir esto es lo que me ha tocado y no miro tanto al vecino y me encargo, ¿vale?, de que haya suficiente carne para mis hijos hoy y mañana ya veremos. Entonces había más presencia. Entonces, en una época donde hay tantos sueños oníricos, donde Disney, donde Netflix, donde Hollywood nos vende que todos podemos ser héroes, todos podemos luchar por nuestros sueños y todos podemos llegar a alcanzar aquello que soñamos, donde todos con 19 años lo tienes al alcance de un clic y con tu esfuerzo en 4 años podrás estar en Dubái con 10 modelos y con 2 Lamborghinis a tu lado, ¿vale? Y sí, todo es querer es poder, etcétera, ¿vale? Entonces está ocurriendo una epidemia de depresión camuflada,
de bipolaridad, ¿vale? Donde un día te vienes arriba con un nuevo proyecto, con una nueva pareja, donde luego no asumes un no, donde no tienes capacidad de compromiso con el trabajo, con la pareja, con el hijo que te viene y no viene como tú quieres que te viniera, ¿vale? Entonces, esto cuando se llega a los 40 y tantos años, estoy empezando a ver una barbaridad, pero una barbaridad de personas medicadas con benzodiazepinas, con antidepresivos, que una vez empiezas con esto te das pena a ti mismo porque recuerdas quién eras o recuerdas tus sueños antiguos que ya no tienes capacidad ni ganas de luchar, con lo que aunque además sepas que quieres hacer deporte es que te duele todo el cuerpo porque hace tiempo ya que no entrenas, el único casi refuerzo que tienes positivo para buscar una pequeña elevación de serotonina y dopamina es el ultraprocesado y casi que a escondidas para que no te vean tus hijos que te dicen papá que no lo tienes que comer, que ya te ha dicho el médico que no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces el fin de semana avergonzado de ti mismo porque no tienes ganas de jugar y menos de tener relaciones sexuales porque es que te ahogas y no se te levanta ni con Viagra. O sea, esto es una epidemia increíble y creo que faltan recursos educativos. Antes decíamos que estamos llegando a unas cotas de qué va a pasar con la sociedad. Sí. Pues este es el punto un poco de no retorno que estoy viendo, que más allá de hábitos específicos estoy viendo en la falta de cuidado de la salud mental y de herramientas emocionales, cognitivas, de lo que es el devenir de la vida y de lo que es las hostias, hablando mal y pronto, que todo ser humano tiene que tener en su vida y que no tiene que mirar a otro lado, cubrir o sustituir con el hedonismo, que es lo que se nos vende. Te va mal, no te preocupes, cambia de pareja, sí, ábrete un Tinder, no sé qué, no sé cuántos, venga, sal de fiesta, pásatelo bien. Y eso está genial, ¿vale? Pero no se nos está educando y de forma muy abrumadora para que nuestro cerebro se adapte rápidamente a no tener tolerancia al dolor, a la pena, que son emociones inherentes al ser humano y que una vez estén integradas, completadas dentro de todo nuestro abanico de emociones, seré capaz de transitarlas y no caer en esos estados. Y yo veo muchísimas personas que me vienen por obesidad, por infarto, por fibromialgia, con 40 y tantos años, no, lo que te ocurre principalmente de base, y no vamos a poder curarte y no voy a poder hacer nada, aunque te den medicamentos, es si no entramos en tu mente. Y veo gente que es que ya no puedes entrar, porque es que se le cae la baba hablando, porque le ha traído su esposa, su esposo, su hijo que le sabe mal, y dice, si es que ya no se puede hacer nada con esta persona, si lleva años con unas dosis brutales, ese cerebro está refrito. Y esto para mí es lo más penoso y lo más dramático que veo en consulta. Y tocará tomar conciencia también. Has dicho una palabra, es la infantilización, que es antagónico al responsabilizarse de lo que uno tiene delante, ¿no? De lo de Total. Estoy triste, lo haces triste. Me duele, lo haces con dolor, ¿no? Claro. Ahí está. Entonces, pero si yo asumo que solo tengo que hacer las cosas con pasión, o me han dicho el día que trabajes en aquello que disfrutes no volverás a trabajar en tu vida. Te están diciendo el primer día que no disfrutes con tu trabajo, aunque te hayas disfrutado hasta la fecha, déjalo y busca otro. ¿Estamos locos? Y un poco también era el compartir contigo de qué forma pensabas al respecto de para dónde va todo esto y qué debe hacer el usuario individual en una sociedad o en un contexto donde forma parte de un colectivo. Que yo creo que lo principal es abrir los ojos, primero que todo. El ser consciente de que hay este contexto, que se han generado pues unos años de una sociedad del bienestar, con la aparición de una tecnología que nos daba unos impulsos inmediatos. Esa misma tecnología a través de las redes sociales nos ha expuesto unos ideales que no eran reales, ¿no? Entonces, creo que lo que más importante sobre todo es que la gente sea consciente y tenga criterio para realmente sacarse el parabrisas, utilizarlo y decir, vale, esta es mi situación y voy a responsabilizarme para salir de ella. Pues Pau, me has hecho la pregunta, pero lo has respondido a la perfección. Es que esto es como... Tú no puedes generar ningún cambio sin una toma de conciencia. O sea, un drogadicto, mientras sigue diciendo que controla las drogas, sigue abusando, sigue mintiéndose a sí mismo y sigue
y sigue cayendo en un riesgo físico y mental porque no ha tomado conciencia. Cuando es capaz, ¿y por qué? Porque está infantilizando el acto o la relación que él tiene con las drogas. En el momento en el que toma conciencia, para su sorpresa y probablemente para su dolor emocional, de esa toma de conciencia y decir, wow, soy presa y soy esclavo de las drogas, no soy capaz de tener una conversación, de ir a trabajar, de ligar, si no es con drogas, ese día, aunque duela, una vez abro los ojos y una vez tomo conciencia, eso no se va a ir de tu mente. Te va a joder incluso haberte dado cuenta de que eres esclavo, pero ya no te lo vas a poder quitar de la mente. Entonces no te va a quedar otra que responsabilizarte, buscar ayuda y van a haber cambios. Entonces no podemos dar ningún consejo, salvo esforcémonos por generar conciencia, traer conciencia a cómo estamos desarrollándonos, para bien o para mal, cómo las inteligencias artificiales y la tecnología cada vez se va a implantar más en los trabajos, en la vida laboral, y al igual que se tuvo que tomar conciencia en la revolución industrial de tantas personas que tuvieran miedo a perder los trabajos, pero luego una transición, etc. El liberalismo sexual de los años 60, ¿vale? Pues en Estados Unidos, tras las guerras, ostras, hay guerras mundiales y pueden morir, pues hubo que tomar una toma de conciencia, ¿vale? De todas las bombas atómicas que se empezaron a generar en Estados Unidos y Rusia, y dijeron, ostras, hasta aquí vamos a llegar, y hubo un desarme nuclear. Pues creo que todas las problemáticas solo necesitan una cosa, un aterrizaje a tierra de conciencia, tú lo has dicho, y a partir de ahí, joder, no somos tontos, la liamos mucho, pero creo que cuando tomamos conciencia, como el borracho que toda su vida dice, que soy borracho, hace 28 años que no pruebo una gota de alcohol, pero soy consciente de que como empiece, puede ser que no pare, a partir de ahí cambios. La persona se busca, entonces es hacia dónde vamos, no lo sé, o sea, es toda una incógnita, pero creo que el mayor consejo que podamos dar a los jóvenes es hazte preguntas, ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué necesitas las cosas? No te engañes, no te cabres contigo mismo si te das cuenta que estás enganchado en las redes, que necesitas un like para tener autoestima, que bueno, pues la toma de conciencia ya te abre la mente. Toni, doctor Hernández, lo dejamos aquí con este mensaje. Súper. Muy agradecido de que hayas venido a ti, Pau, al podcast, y tan solo antes de acabar te pediré que si puedes lanzar un mensaje a esa de allí es tu cámara, vale, un poco como reflexión final al target más joven. Y antes déjame pedirte también, que se me olvidaba, si me podrías dar 2 o 3 perfiles de tipo científico, técnico, que crees que podrían venir al podcast y tratar de aportar a los perfiles más jóvenes también diferentes perspectivas desde el campo de pues, la cardiología o diferentes... Claro. Mira, desde el ámbito del fitness, hemos hablado mucho del fitness y estás muy familiarizado, pero también desde el ámbito científico, porque él es un licenciado también en educación física, yo te recomendaría que traigas a Roberto Castellanos. ¿Vale? ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Vale, pues y sería un capítulo que luego yo lo vería porque le sigo mucho y me encanta la pulcritud y objetividad, ¿vale? Con la que cada vez trata mejor las cosas. Quizá te diría, aunque no tenga, que yo sepa, no tenga estudios licenciados, pero sí me encanta la pulcritud y la conciencia que pone en las cosas dentro del mundo del fitness también, a Sergi Dufort, no sé si sabéis quién es. Sí, también. Y ya cambiando de tercio y yéndonos un poco más a lo puro científico, pero también porque entrena, habla mucho de salud, y habla mucho del corazón y es cardiólogo, al doctor José Avellán. No sé si sabes también quién es. Sí, quién es. Vale, pues yo creo que con estos 3 te coronarías. Listo, pues ya tenemos lista de siguientes invitados. Toni, muchas gracias de nuevo y te dejo allí la cámara para un último mensaje a la audiencia. Bueno, pues esto es algo que, bueno, lo repito cada vez más porque veo, pues bueno, lo que hemos estado hablando con Pau y demás, que creo que las generaciones jóvenes se encuentran o os encontráis en una época de increíbles oportunidades gracias a las redes sociales, gracias a que las ideas maravillosas que podéis tener pues se pueden viralizar y pueden dar grandes oportunidades, pero fijaos que
9 de cada 10 startups de menores de 30 años en un año aproximadamente han cerrado. ¿Y por qué? Es por lo que decíamos, por la poca tolerancia en muchas ocasiones al fracaso, y todos estos jóvenes emprendedores en muchas ocasiones, ante el dolor y la poca capacidad de tolerancia al fracaso, pues en muchas ocasiones, aun teniendo un grandísimo talento, pues se ven abocados al ostracismo, al pasotismo, o a decir voy a hacer una simple oposición, etcétera. Entonces vais a seguir recibiendo muchísimos vídeos y muchísima información, porque está copado todo YouTube de divulgadores y de gente que os dice cómo podéis ser ricos y cómo podéis conseguir la vida de sus sueños, pero solo os daría, y no soy muy buen consejero, pero sí que os diría uno: paciencia. Si realmente refináis la base, como cuando hay que construir una base con los cimientos sólidos, al final el tejado brilla y al final esa base es sólida. Entonces, en la medida que podáis, y aun sabiendo que sois unos ansias, porque con esa edad toca ser ansia, integrad la paciencia, y que las caídas tienen que estar, pero que si seguís trabajando la base, es muy difícil que de una u otra forma no lleguéis incluso a tener una vida más bonita que la que tenéis en vuestros sueños. Pues así, mantened esa paciencia. Doctor Hernández, muchas gracias, y muchas gracias a todos vosotros que nos apoyáis desde casa. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego.